Incomparable sabor y textura. Es nuestra, porque contribuimos al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y proyectándonos al exterior. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra. Protege a tu familia y a tus manos. Sanitizante Spray Incabril. Elimina el 99,9% de virus y bacterias. Sanitizante Spray Incabril. Alcohol al 70% con glicerina. Desinfectante y antiséptico de secado rápido. No deja las manos pegajosas. Sanitizante Spray Incabril. Es de Inca. A la vanguardia en el desarrollo de nuevos productos. Durante toda la historia del Paraguay, las mujeres fuimos protagonistas. Somos valientes, soñadoras, románticas, vareté. Somos divertidas y hasta un poco pirebaí. Somos madres, hijas, hermanas, esposas y amigas. Somos mil cosas a la vez. Todas somos Cuñá Guapa. Disfruta de la nueva yerba mate Cuñá Guapa de Indega, con jengibre y té verde. La yerba que rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Venía a encontrar ferretería, hogar y construcción en un solo lugar. En Ferrex, pinturas, pisos, herramientas, electros y cerraduras, plomería y más. En Ferrex, jardinería, iluminación y todo para la seguridad industrial. En Ferrex, 2100 metros cuadrados con más de 20.000 productos. Iluminar, construir y reparar nunca fue tan fácil. La solución está en Ferrex. Te esperamos de lunes a sábado, domingos y feriados en Paseo Los Laureles, Pinedo Shopping y ahora también sobre Santísima Trinidad. La solución está en Ferrex. En Ferrex. Una nueva ilusión albirroja comienza y la esperanza en tiempos difíciles se renueva. Paraguay-Perú, eliminatorias Qatar 2022. Este jueves, 19:30 horas, en el Defensores del Chaco. Paraguay-Perú, relata Bruno Pon. Moreira cruza con la zurda, va Romero. Comentan Federico Arias. ¡Qué golazo de Paraguay! El gol que tanto queríamos gritar, para que la historia empiece como queríamos. Y Daniel Zun. Para un inicio del sueño, aquí en el Defensores del Chaco, donde Paraguay se hace respetar. Previa desde las 17 horas, en Duplex por ABC 730M y ABC TV. Gran despliegue con móviles en puntos estratégicos y seguimiento al bus de la selección nacional. El aliento no estará en el estadio, pero sí en cada rincón del país. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Al Deportivo. Miro la térmica en ABC TV, 23 grados. ¿No hace tanto calor hoy? ¿23? ¿Está bien la temperatura? ¿O es esa temperatura? Sí, claro que está. ¿Qué tal, señor Chun? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, Ariel. Me extraña que preguntes o fue ya una noche larga. No, la noche fue larga, eso es indiscutible, pero porque hoy ya en la noche el viento cambió de curso. Mira que más allá de la panorámica que vemos en ABC TV, limpió un poco la calidad de aire. Sí. Hoy era más respirable. Sí. Y ahora tenemos, ahí está, mira, 23.2. Claro, para que... Igual eso corresponde a la franja horaria de las 11, así que vamos a esperar la actualización de la gente de meteorología. Pero no, hoy está lindo el clima. Entonces, yo tengo que suponer o sospechar que Ariel tuvo una jornada larga. Sí. Donde estuvo auscultado y que no se percataba de los cambios climáticos. Mucho tuvimos una jornada larga, Daniel, el señor Chun, en un viernes, ingresamos el fin de semana, termina el campeonato, ya está por jugar la selección, ya hay ambiente de a poco, se va armando. Cerro Porteño ayer empató 1-1. Vamos a hablar también del formato de cambio de la Copa Sudamericana. Hay un montón de cosas que vamos a estar analizando en este super sábado del Cardinal Deportivo. Estamos en contacto con el licenciado Juan Pecci, presidente hasta ahora de Olimpia, Johnny, ¿no? Hasta ahora es. Claro, hasta que culmine la asamblea. Exactamente. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo estás para ABC Cardinal? Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Un gusto saludarle a Ariel y a toda la audiencia de ABC Cardinal. Bueno, ya terminó la asamblea, licenciado, ¿no? Estamos ya acá hace unos minutos, iniciamos ya el proceso de votación. Ya estamos recibiendo a los socios que están llegando a sufragar.
cumpliendo todo el protocolo sanitario aprobado por el Tribunal Electoral, de manera que podamos realizar la asamblea y también cuidarnos todos, ¿verdad? ¿Y qué le significó? Es cierto, fue muy poco tiempo su presidencia, pero bueno, presidencia al fin. Y bueno, en circunstancias que jamás hubiese pensado y tampoco me gustaron, ¿verdad? Las circunstancias como se dieron y todo, bueno, muy injusto todo, ¿verdad? Pero bueno, somos un equipo, estamos trabajando todos juntos, la institución es grande, nos obliga a todos a trabajar día y noche para sacar el club adelante. Como dije, se ha formado un gran equipo todos estos años de trabajo con Marco, así que estamos prestos para continuar trabajando y llevando al club por el mejor camino. Licenciado, y hablando de Marco Trovato, después de lo que él anunció que ya está fuera del fútbol, independientemente a que en el tiempo haya una suerte de fallo favorable a su causa de parte del TAS o de la Comisión de Apelación de la FIFA, ¿cómo queda? ¿Él ahora otra vez es electo presidente? ¿Él va a pedir permiso? ¿Renuncia a esa condición o cuál va a ser la figura? Nosotros hasta este momento tenemos un pedido de permiso por parte del presidente. Él hoy es candidato. Hay que saber que esta asamblea que estamos llevando a cabo hoy es una asamblea que ya fue convocada hace más de 30 días, cumpliendo todos los plazos electorales exigidos por la ley. Así que hoy se realiza la asamblea y hoy en los boletines de votos digitales que tenemos, el ingeniero Marco Trovato es el candidato a presidente, pero está con permiso, ¿verdad? Está con el pedido de permiso, así que, bueno, automáticamente cuando el presidente está con permiso asumiría el vicepresidente primero, el señor Miguel Brunote, la presidencia. ¿Usted vuelve a ser vicepresidente, señor Pecci, no? Bueno, ese es un punto que tenemos que tratar en nuestra primera reunión de comisión directiva que tengamos, porque al estar con permiso del presidente, el vicepresidente primero asume la presidencia, sube a la vicepresidencia primera el segundo vicepresidente, que es el señor Miguel Cardona, y quedaría vacante entonces la segunda vicepresidencia, que se debe elegir entre todos los miembros titulares de comisión directiva en la primera reunión de comisión directiva que se lleva a cabo. ¿Cómo ve? Y yo formo parte entre los miembros titulares, ¿verdad? Entiendo, pero la comisión es la que tiene que elegir. Sí, exacto. Bueno, a diferencia de otra etapa, por ejemplo, cuando se fue Osvaldo de la presidencia, hubo una suerte de efecto, de trauma, le costó mucho a Olimpia en el tiempo estabilizarse, pero a diferencia de esa salida de Osvaldo con la salida ahora de Marco Trovato, hay una estructura y el club está totalmente ordenado, señor Pecci, ¿no? Así mismo es el mérito del trabajo de Marco todos estos años, de haber ordenado la casa, de haber formado equipos, de haber trabajado en forma conjunta con mucha gente. Y todos los que están trabajando con él están muy compenetrados, cada uno con su área. Así que todos esperamos y estamos convencidos de que vamos a seguir en el camino que tenemos marcado y que queríamos seguirlo con Marco. Bueno, ahora no se puede dar con Marco, pero vamos a trabajar todos duro para continuar el camino del éxito, ¿verdad? Don Juan, ¿cómo queda el tema del fútbol, del departamento de fútbol del Olimpia? Sabemos que actualmente es una parte casi profesional en Olimpia, porque el señor Diego Benítez será miembro de la directiva. ¿Él va a continuar en ese puesto o será contratada otra persona? Son todos puntos que tenemos que terminar de definirlos, pero el área de fútbol está siendo atendida fuertemente, tenemos muy buena gente allí, entonces vamos a estar trabajando para ver de definir bien eso, ¿verdad? ¿Ya está, Johnny? Sí. Hecho. ¿Alguna consulta? ¿Está todo evacuado en referente a alguna inquietud en el señor Pecci? Bueno, señor Pecci, muchísimas... Quería aprovechar, invitar a los socios a los que tenemos habilitados para que puedan pasar a sufragar hasta las 17 horas aproximadamente, de manera que puedan venir por el club a sufragar y cuidándose todos y cumpliendo el protocolo, pero los invitamos a todos que vengan por el club. A propósito, don Juan, ¿cómo fue la experiencia con la asamblea virtual? Y complicadita, ¿verdad? La tecnología, uno de repente no estaba muy acostumbrado, pero tratamos de hacer lo mejor posible.
tuvimos mucha gente conectada, muchos socios conectados a Zoom siguiendo la asamblea. No es lo mismo que hacerla presencial, de repente no puede ser tan ágil así, de esta manera digital, ¿verdad? Pues no son las condiciones que tenemos que cumplir hoy día, no nos queda otra. En materia del balance, ¿qué número arroja lo que se ha aprobado? No, nosotros hoy no tratamos balance, hoy es una asamblea de elección de autoridades, no hay otro punto en el orden del día que eso, ¿verdad? Es decir, más que aprobación de acta anterior y después ya elección de autoridades. No hay presentación de números en esta asamblea. Porque había visto la publicación del medio oficial que decía que tras la aprobación del balance anterior se dio por culminada la primera parte de la asamblea, por eso la consulta. Yo entiendo que eso quizás estaba en el texto de la lectura del acta anterior seguramente. Pues en el acta que leímos hoy sí habría aprobación de números del balance anterior. Pero hoy no hubo análisis de balance, pues estamos en un año todavía en pleno, ¿verdad? Señor Pecci, muy amable, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, Juan Pecci, hasta este momento presidente de Olimpia, porque primero tiene que terminar de realizarse la votación y después oficialmente proclamar la nueva comisión directiva, en la cual va a ser presidente Miguel Brunote. 5 días. ¿En 5 días? Claro, no, 5 días dura... la presidencia. Claro, porque el lunes fue lo de la sanción, el martes se dio el paso al costado, martes, miércoles, jueves, viernes y hoy sábado, la elección de autoridades, donde Miguel Brunote pasa a ser igual, el señor Pecci explicaba, ¿no? Ya la lista estaba hace 30 días, uno recuerda que todo estaba así bien documentado, porque recuerdo que fue la semana posterior al Clásico, en esa semana charlamos con Marco Trovato y al día siguiente se da lo de la filtración del famoso legajo y ahora... en la misma semana que se iba a culminar con esto que está ahora en desarrollo, se dio lo de la sanción de la FIFA y por eso un poco estas cuestiones de ir moviendo a lo que consultaba Johnny, de la nueva comisión directiva que estará a cargo hasta qué año de ejercicio. Son 4 años. O sea, estamos hablando hasta el 2024. 2024, okay. Así es. Bueno, me informa, a ver, Kiara Coronel, que tenemos premio, ¿eh? Les cuento ya la audiencia, tenemos que resolver la metodología. Vamos a tener 6 entradas. No entradas, 6 accesos en realidad en esta época de modo, y una forma de decir, para el concierto de Alejandro Fernández. Johnny, vos te encargarías de esto, porque la gente tiene que enviar su correo electrónico. Vamos a regalar directamente, ¿verdad? No, y que envíen el WhatsApp su correo electrónico y nosotros vamos a anotar el correo, le enviamos a Kiara y ella le envía el... Claro, pase correspondiente. Claro, vía correo. Vamos a hacer eso, pero la metodología, ¿cuál va a ser? ¿De forma directa? El streaming de streaming, ¿verdad? Sí. De forma directa vamos a regalar a la gente. Ya enseguida vamos a abrir, no envíen todavía ahora. Cuando a la 1:30, decíamos con Fabio, vamos a hacer el sorteo. Porque dejamos a tu cargo de recepcionar a Ariel, pero Fabio... bueno, ya está. 1:30. Sí, 1:30. 1:30. Ya saludaron todos, Juanma ya saludó, Johnny, Daniel. Bueno, pero ya entramos en tema. Vos quedaste muy obnubilado con el tema del cambio de clima. Sí. Entonces ahí se dio una charla y ya estaba el presidente del Olimpia en línea, pero no le saludaste ni a Johnny ni a Juanma. Pero a Johnny ya le saludamos, ya se metió en tema. Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Ariel, saludo para todos. Yo lo saludé porque... estábamos aquí preparando la mesa con Ariel. Yo le tuve miedo luego cuando entré, me dijo, no estoy para juego. Hoy me dijo Johnny. Sí. No estoy de humor porque tuve que acarrear agua para bañarme. Lamentable. Tuve que subir 2 pisos, ir a traer agua. Es lamentable. O sea, si nuestra audiencia sabe luego cómo es Johnny, imagínense cómo está ahora. Johnny con agua luego está para la guerra. Ahora me parece que está para la sindemia. Hoy va a ser bravo, insoportable estará para Johnny, pero... Que vos estás diciendo que está insoportable, y Johnny. Parece que sí me dijo, no jugamos hoy porque no tengo humor, me dijo. Hay que entenderle nomás, Johnny, ¿verdad, Johnny? Me hizo recordar a mi infancia, Daniel. Acarreábamos agua miles y miles de kilómetros para bañarnos. No, tampoco, miles y miles de kilómetros, ¿viste cómo terminamos? Y se le agrega un poquitito más para que tenga un poco más de... Pero ahora la diferencia es que tenés que subirte por la escalera. Por la escalera, claro. Sí. Y ya los años... Ya no tenemos más la inocencia de la niñez. Pero que le haga retroceder tantos años y llegar al 2020 y que siga habiendo el mismo problema, pues... Ese es el tema. Claro. Que siga habiendo ese problema es una locura. Vamos a recibir a Juan Moreira, síndico del Esportivo Luqueño. Juan, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Ariel?
Muy bien. Bien, señor, acá estamos en Calendario Deportivo con Dani, con Juanma y con Johnny. Bueno, consultarle, señor Juan, ¿cuál es la situación del comunicado de Celso Cáceres? ¿Se hace o no la asamblea? Primero, yo no recibí ninguna comunicación del presidente. Y con respecto a la asamblea, sí, se realiza asamblea. Yo tengo en mano una resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral y ya está todo, pues estoy trabajando, estoy preparando justamente para recibirle a los socios mañana. A ver, y el comunicado, ¿qué es lo cuál es el contenido del comunicado de Celso Cáceres? ¿Qué sabe? Realmente no sé, porque cualquier comunicado que él haga no tiene fuerza ni... porque él no tiene comité ejecutivo actualmente y entonces le voy a explicar. El que administra el club es realmente el comité ejecutivo. Y el comité ejecutivo está acéfalo hoy día. Por eso estoy llamando a la asamblea, ¿verdad? Para poder dar a conocimiento a los socios que se encuentran en la acefalía. Todas las resoluciones que haga el presidente fuera de su comité ejecutivo no son válidas. Así nomás es simple. Entonces a mí no me preocupa, yo no recibí. Y aunque yo lo que veo acá, no voy a recibir. Don Juan, lo que veo es que en el comunicado dice abuso de competencia y se refiere a su persona. Yo tengo, no sé a qué se refiere, yo tengo en mi mano una resolución del Tribunal Electoral que tengo competencia, el estatuto en todas sus partes me da competencia, el manual del Tribunal Superior de Justicia Electoral me da competencia, el Código Civil paraguayo me da competencia, o sea, de competencia no se puede más discutir ya en cualquier lado, donde presente me va a dar la razón, yo puedo llamar como síndico en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, y le llamo a los socios y le digo cuál es el problema que está en el club, ¿verdad? En este caso estamos con un problema grave, ¿verdad? Que nos tenemos un comité ejecutivo, entonces para normalizar la vida institucional del club y para traer calma a todos los asociados del Deportivo Luqueño, estoy llamando a esta asamblea para que la máxima autoridad, que es la asamblea, tome las decisiones correspondientes. El comunicado dice, resolución presidencia, vista la nota presentada por el síndico del club Juan Arnaldo Moreira Gómez en fecha 15 de julio de 2020, donde comunica, entre otras cosas, que ha convocado asamblea extraordinaria y considerando que esta situación implica un evidente abuso de competencias del síndico del club, extralimitándose en sus funciones previstas en el artículo 58 del Estatuto Social y en particular el artículo 1124 del Código Civil, que en su inciso A, segundo párrafo, establece claramente que el síndico no tiene atribuciones administrativas, que ante el tenor las actuaciones pretendidas por el síndico del club, cabe verificar los artículos 25 y 27 del Estatuto Social, que establecen que las convocatorias a asamblea ordinaria o extraordinaria son potestad exclusiva y excluyente del comité ejecutivo y del presidente. Si bien el citado artículo 27 otorga el derecho al síndico, así como un grupo no menor de 100 socios, a solicitar al comité ejecutivo o a la presidencia de la convocatoria de una asamblea extraordinaria, ello no significa que puedan arrogarse la representación legal del club y llamar y convocar una asamblea unilateralmente y de motu propio, sobrepasando a las autoridades del club, que en estas condiciones las actuaciones realizadas por el socio Juan Arnaldo Moreira Gómez no solo son nulas y sin ningún valor jurídico, sino que constituyen una seria transgresión a sus derechos y obligaciones como síndico y también como socio del Club Deportivo Luqueño, que en tal carácter se haya constreñido a acatar las normativas contempladas en el Estatuto Social sin poder desprenderse de ellas y menos aún sobrepasar, dice, no se ve muy bien porque justo cubre el sello, pero bueno, ese es el contenido del comunicado. Un comunicado de él no tiene trascendencia para mí, yo soy síndico del club y tengo competencia, lo ha dicho un tribunal, y podemos discutirlo en cualquier tribunal que él desee, ¿verdad? Sobre eso yo no discuto más con él, ni con nadie, ni con su abogado, ni porque ellos pueden decir lo que quiera. Finalmente estamos en un país donde estamos en estado de derecho y tenemos para eso los tribunales, en donde van a decir quién tiene o no la razón. ¿Qué puede llegar a pasar mañana con esto? A lo mejor si el presidente puede ausentarse, no va a haber asamblea, no va a ser válida, ¿qué puede llegar a pasar con toda esta situación? No tiene nada que ver, la asamblea es máxima autoridad, él es un socio más nomás.
Si quiere venir, viene. Si no quiere venir, no viene. ¿Y quién estaría a cargo de la asamblea en ese caso? La asamblea va a decidir quién va a estar a cargo. En cualquier empresa, don Juan, el síndico es el que pone orden cuando ya sea un presidente o un director ejecutivo va por mal camino. El síndico es el inmediato encargado de reencauzar una empresa y en una institución también. ¿Por qué le trata de sacar poder el presidente del Sportivo Luqueño? Y no, él trata, ¿verdad? Pero el estatuto, las leyes me amparan. Y por eso él, inclusive, esta es una cuestión ya discutida, porque la primera vez que que la primera convocatoria fue el 26 de julio y ellos recurrieron con un amparo judicial. Se le dio ese amparo judicial y cada uno fuimos a presentar, ¿verdad? En base a qué ley y en base a qué artículo del estatuto tenemos la potestad, ¿verdad? Y finalmente la ley le dijo, no, está mal, tu amparo se levanta, el síndico puede hacer la asamblea, llama a los socios e informa, ¿verdad? Y más nada, el problema que tiene el presidente es con los estatutos, no tiene conmigo, yo solamente estoy tratando de cumplir lo que la magna asamblea me dio como trabajo, ¿verdad? Velar y hacer cumplir los estatutos de nuestro club y velar por el buen funcionamiento de nuestro Club Deportivo Luqueño. ¿Qué se elige mañana o qué se decide? Mañana tenemos 3 puntos del día, ¿verdad? El primero es un informe que yo voy a leer, ¿verdad? Pero en definitiva es que está acéfalo el comité ejecutivo, no puede sesionar, ¿verdad? No, él el que administra el club, todas las decisiones pasan por ahí. Entonces ninguna decisión es válida actualmente. Y lo segundo es la decisión de la asamblea, ¿verdad? De renovar total o parcialmente el comité ejecutivo, ¿verdad? O alguna otra moción que crea pertinente. Finalmente es conformar un tribunal electoral entre los asociados. Bien, ¿está, señores? Hecho, aclarado. Se hace entonces la asamblea el domingo. Señor Juan Moreira, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias y le esperamos acá para que puedan ustedes observar el desarrollo de esta asamblea. Creo que va a ser una fiesta, los socios están esperando con ansia esta asamblea y bueno, espero que con esto se vaya normalizando de a poco. Sé que se va a recurrir todas mis decisiones a la justicia y bueno, yo me estoy muy tranquilo cumpliendo con mi deber, es lo único que le puedo decir como luqueño de nacimiento y de corazón. Estoy tratando de llevar de buena forma todo esto para que se normalice la vida institucional del Club Deportivo Luqueño. Muchas gracias, muy amable, hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Juan Pechi, el síndico de Sportivo Luqueño, y esta situación ocurre que, de acuerdo al comunicado para el presidente de Luqueños, Celso Cáceres, no tiene competencia para convocar a asamblea. Bueno, cada quien con su postura, ¿no? Porque lo escuché al síndico y según él tiene todas las competencias para poder realizarse y convocar el acto asambleario que tiene lugar el próximo domingo. ¿Domingo va a ser la asamblea? Moreira, el apellido. Moreira, señor. Claro, Mañana. porque ahí hubo una confusión. Sí. Quita el apellido del entrevistado anterior. Juan. Claro, por eso. Se mezclaron. Pero fíjate, o sea, yo creo que es un ejemplo, ¿no? Como el manejo, y eso que en la de Olimpia se eligen autoridades, y en esta, ante la última consulta de Ariel, pero, y fíjate cómo en la de las elecciones es donde se le pedía al socio para que vaya al club, acá no es, pero tienen que ir. Complicado lo que está ocurriendo en el mundo del Sportivo Luqueño. En el Valderrama se verá la asamblea. Ahí tenés otro ejemplo, ¿verdad? En el club. Realizar, bueno, ahí sí va el tema de las medidas sanitarias, más allá de que como que es el día después de lo que mucha gente ya quiere interpretar que se terminó la cuarentena, lo que se elimina el tema de las fases. O sea, seguimos con el tema de las restricciones, pero ahora hay que ver cómo toma la ciudadanía este mensaje de las autoridades de salud del día de ayer. Bueno, vamos a hablar de la fecha. Jugó Cerro Porteño, empató 1-1.
Vamos a contarles la cantidad de jugadores jóvenes que aparecieron ayer con Juanma en Cerro Porteño. Me impresionó muy bien Junior Noguera, 18 años, un zurdo de muy buen manejo de pelota. De hecho, él hizo el pase de gol para el gol de Cureí Ruiz. Lo vimos en la Copa del Mundo, Ariel. Te tocó transmitir un partido, a mí me tocó transmitir 2 partidos y después la Copa del Mundo. Allí jugó con Barrios, el lateral izquierdo del Olimpia, fue esa zona izquierda. Ayer aparecieron muchos chicos. A ver, comenzamos con la dupla central, que era la dupla que jugó contra Libertad. Sí, volvió del Valle. Sí. Junto con Alexis Duarte. Sí. Pero que tuvo un solo tiempo el chico del Valle y que el propio Francisco Arce después en la conferencia de prensa decía que fue un cambio táctico. En realidad, o sea que todavía no convenció del todo, pero que sí tuvo de vuelta esa oportunidad del Valle de arrancar. El lateral derecho apareció Marcos Cáceres después de mucho tiempo, no es chico de la casa. Después... Mira, no es Santo, no, Marco, ¿eh? No, bueno, tuvo la desgracia del penal, que sí. Pero ya estando de central. Después, en el medio campo, no hubo mucha novedad en cuanto al equipo titular. Sí. O sea, en cuanto a juveniles, digo yo. Vamos a ver si podemos encontrar la imagen del penal. Para mí no fue penal. Ayer ocurrieron 2 actos, Ariel, en el partido Nacional Sol. Sí. 2 penales. El árbitro, en las 2 jugadas, dejó seguir. Córner para Sol y córner para Nacional. El VAR en la primera jugada dijo no. En la segunda jugada, a favor de Nacional, dijo sí. La señora Zulma Quiñones se equivocó grande ayer. Vamos a terminar el tema de las inferiores de Cerro, o sea, los chicos que aparecieron. Y después quiero opinar. No sé, Dani, si ya está la jugada del penal. No, ya está. No. Vamos a explicar o si no, con Miguel veamos la forma de pasar, porque para mí no es penal. No. Y con Darío acá, y voy a explicar, cuando encontremos la imagen, cuál es mi postura. Y yo tengo 2 elementos que juntos digo, y que me convencen, me inducen a tener una postura de que no fue penal. Conste que el VAR llamó a Julia Dosa, que estaba Ulises Mereda en el VAR, y cuando el VAR llama también es porque el VAR cree que hay una alta probabilidad de que tal jugada no existe, en este caso el penal. Pero es dentro de todo, puede ser que sea polémica la acción. La mano hubo, se registró la mano, de eso no hay ningún tipo de duda, pero hay 2 situaciones. Hay 2 situaciones que mejor que tengamos la imagen y allí poder opinar y también la gente puede opinar con nosotros a través de ABC TV. Volviendo a los chicos de titular ayer, entonces, del Valle, que volvió con el Pulpito. Sí. Después del segundo tiempo ingresaron Junior Noguera y Wilder Viera. Sí. Para refrescar un poco ese ataque de Cerro Porteño del medio campo. Fue el debut de Noguera como futbolista, o sea, en primera división, y Wilder Viera sumó ya su 3er partido en primera. Después, casi al final, entró también Fernando Velar, quien tuvo 10 minutos aproximadamente en cancha, para un poco resaltar esas figuras juveniles que fueron apareciendo ayer de a poco de vuelta. Un Fernando Velar que ya lo conocemos, pero que ayer de vuelta apareció por mucho tiempo. Sí. Él fue convocado en el partido contra Sol de América en Villa Elisa, pero no tuvo minutos, y ayer sí, Francisco Arce le dio esa posibilidad. Fíjate vos, el banco de suplentes de Cerro. O sea, ayer jugó su primer partido con Arce, ¿verdad? Con Arce, sí, con Arce. El banco de suplentes de Cerro, José Miers, que es de la casa también, era el suplente, arquero suplente, José María Ortigosa, Freddy Vera, Ronaldo Martínez. Después del resto, Wilder Viera, Junior Noguera y Fernando Velar. Son los 3 futbolistas que estaban en la banca de expectativa y que ingresaron. O sea, Francisco Arce, para el recambio, utilizó a todos los futbolistas juveniles que tenían el banco de suplentes, incluso reemplazando a Dos Santos. Solamente el caso de Junior Noguera, que ingresó en reemplazo de Rodrigo del Valle. Fue la única modificación de juvenil a juvenil, por decirlo de alguna manera. Después el resto fue, ingresó por Dos Santos, ingresó Wilder Viera y Fernando Velar por José Colmán. De los chicos nuevos, el que mejor impresionó Noguera. ¿Coincidimos? Sí, y principalmente porque, como decía Johnny, el antecedente que uno tenía de él era jugando como extremo por izquierda. Y ayer él entró y Francisco Arce lo hizo ir de media punta, ocupando la posición que habitualmente suele ocupar Pachi Carrizo, por ejemplo. Hizo una jugada que la pisó, la frenó y lo bajaron allí, demostrando que es muy habilidoso. Y después el pase de gol, que son algunas de las jugadas, un par de tacos metió, un par de lujitos. Sí, metió taco, y uno por el tranco que tiene el futbolista y cómo pisa la cancha ya se da cuenta que puede esperar ciertas cosas del jugador. Pero y se nota. ¿Qué es él?
Él extremo, en la ficha, volante por en su izquierda. ficha de futbolista, él sí aparece como extremo por izquierda. Pero ayer Chiqui lo utilizó como media punta. Y es zurdo, es zurdo. Muy buen dominio de pelota, así como dijo Ariel, la pisó unas cuantas veces. En una de esas fue en una salida de Cerro, le eludió a 2 jugadores de San Lorenzo y en el tercero vino Jordan Santa Cruz y le bajó. Bueno, ni un partido perdió Cerro después del regreso del fútbol. No. ¿Son cuántos? ¿2 empates? 2 empates y... Contra Libertad y San Lorenzo. Y 12 victorias. 12 victorias. Qué campaña, ¿eh? Campeón invicto. Hizo, para aquellos que gustan de los numeritos de las tendencias, hizo 11-1-1-1. Sí. 11 triunfos seguidos, el empate con Libertad, volvió al triunfo contra River en el encuentro de la consagración, y con todo ese contexto que mencionan, el empate ayer con San Lorenzo, que pudo ser victoria si no se daba esa jugada que ustedes mencionaban. Sobre la hora, faltando ¿cuánto? 5 minutos para el final, tal vez menos. Que tuvo ese carácter polémico según ustedes que estuvieron en el encuentro. Y lo otro, sumarle el siguiente factor, que en medio de ese desarrollo metió a 5 jugadores en la selección. También. Sí. O sea, ustedes están citando lo de la cantera y yo digo, mira, Villasanti y Arzamendia están en la mayor. Otros jugadores, ¿quién hubiera hecho que el Beto Espínola, resistido por la propia gente de Cerro en algún momento, en lo que es el parámetro, no, o sea comprensible por lo que ocurrió, lo de Patiño y compañía, además de Pica Lucena? Entonces, para completar un poco lo que ha sido el momento de Cerro en el retorno del fútbol. Podemos escucharlo al técnico de Cerro Porteño, Francisco Chiqui Arce, que hace el análisis no solamente del partido, sino que fue este Cerro post pandemia campeón de la mano del Chiqui Arce. Sí, fue un partido parejo. Yo creo que por momentos la rapidez del equipo de ellos, especialmente en el primer tiempo, no generó algún tipo de acercamiento, pero nada muy claro tampoco, y nosotros no pudimos tener con mucha frecuencia la pelota. Mejoramos en el segundo tiempo. Lo del penal, vi la mano, parece que fue la mano, sí, pero no vi claro tampoco el empujón a Enzo como para pensar que se pudiera marcar y no cobrar el penal, ¿verdad? ¿Cuándo es la fecha de regreso a las actividades para clausura? Sí, el próximo miércoles, 17 horas. Todos nosotros vamos a tener a partir de hoy hasta ese miércoles un poco de descanso, 4 días y medio prácticamente, para volver a los entrenamientos y prepararnos para el clausura. Y la siguiente consulta, Daniel Maciel, es si se trabajará en el club. Sí, ahí en el club, entre el gimnasio, la ollita, ahora hay un pequeño descanso para el pasto de la olla, como para hacer algún tratamiento que vuelva mejor, que esté en mejores condiciones para cuando debutemos ahí en el clausura contra el Luque. Y por último, profesor, si ya tiene confirmado, ¿cuántos juveniles más se acoplarán al grupo principal? Todavía no tenemos confirmado, o sea, lo tenemos, pero vamos a pasarle mañana a los encargados del departamento de fútbol seguramente esa lista. Imagino que habrán algunos chicos nuevos, sí, pero todavía no lo puedo anunciar, pero creo que van a haber más de entre 2 o 3 chicos nuevos dentro de ese plantel de 30. Ernesto Jiménez, Radio 1 de Marzo, Deporte Total. ¿Cómo vio el trabajo de Marcos Cáceres, Julio Dos Santos y Nelson Adedo el día de hoy? ¿Y qué significa para usted que Nelson haya llegado a su partido siendo usted el entrenador? Todos se predispusieron mucho, se esforzaron. Marcos volvió a jugar después de mucho tiempo en su posición de lateral, en esa posición de lateral derecho. Lo hizo con mucha atención. Después en el medio, cuando pasó a jugar, creo que mantiene esa sobriedad que siempre ha tenido. Julio aprovechó el tiempo que jugó también, lo vi bien, lo vi entero, y así también Nelson, por eso terminó jugando el partido. Hasta le consultamos cómo estaba y al final tuvo una pequeña molestia, pero nada muy, muy importante. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, y tenemos a más jugadores de Cerro Porteño u otra nota con Roberto Torres para tener la repercusión de lo que fue el 1-1. Goles de Oscar Ruiz para Cerro Porteño, y para San Lorenzo marcó de penal Juan Manuel Salgueiro, que había ingresado ya en el segundo tiempo dentro de la formación santa. En un momento también tenemos que comenzar a vender. Ariel, sí. Discúlpame que te interrumpa, porque
Ayer ustedes, cuando vieron la repetición, a mí yo estaba, porque esa jugada del penal de Marcos Cáceres, enseguida vamos a verla, nosotros estamos atrás del arco. Estamos atrás del arco y la jugada... Acá está Dani. Frente misma a nuestra posición. Esa es la jugada. De que hay mano, ninguna duda. Entre las piernas. Yo tengo dos elementos que... ¿Podrían retroceder? ¿Podemos volver para atrás, por favor, Miguel? Tenemos que pasar para atrás. No, de hecho, claro, la jugada que solamente me interesa es la... Sí, la jugada solamente del penal, por favor. Esta es la jugada. Esta me parece que es... Pero pega en la derecha. Si podés atajar, por favor, Miguel, si se puede, dentro de lo posible. Cuando pega en la mano, o la postura por lo menos del jugador de Cerro. Ahí está, ahí inicia la jugada. Sí. La imagen anterior es espectacular, la imagen lateral. Ahí no es tan clara, no se puede establecer un elemento de juicio. Este se ataja, Miguel, ahí, por favor. Ahí atajalo. Pero pasa por entre las piernas y rebota en la pierna, en el muslo derecho rebota. Dani, yo digo, voy a decir mi postura, atajalo ahí, Miguel, por favor, ahí mismo. Yo voy a decir mi postura. ¿Sabes por qué, Dani? Yo dije, porque está clarísimo que el jugador cubre los brazos con su cuerpo. Y desde esa posición es difícil que le pegue en condiciones normales en la mano. Cierto. Porque él gira. Y el otro elemento es, ¿por qué se produce el contacto? Porque rebota en su muslo derecho y ahí recién le pega la mano. Entonces yo digo, esto no puede ser penal. Pero se ve que le pega en el muslo. A ver, tira un poquitito, claro. Se ve. No, pero ahí es imposible que se vea. Un poquitito, sí, ahora sí la tiras. A ver. Ve la trayectoria de la pelota. No, claro. ¿Lo ves? ¿Ves la trayectoria? ¿Ves? Que entra y después... Sí. No, a mí me da la sensación que pegan la mano y después pegan el muslo. No, pues si pega primero el muslo no hay nada que discutir. No, por eso. No puede ser penal, pero... A ver, podemos determinar eso. Para mí es muslo. Muslo primero y después mano. ¿Y si es mano primero? Cambia un poco tu... No, por eso. No, muy clara la... Y lo que pasa es que él se cubre, pues. No, espera, Ariel. Yo creo que es didáctico porque se trata de una jugada que hasta el hincha de Cerro no va a decir, es la típica de la camiseta. No. Es para aprender el regla del juego, por eso no tiene ninguna incidencia. No, de hecho, a ver, es una jugada muy compleja. Sí. Porque la chance que pase entre las piernas, o en este caso, para ser un poquito más preciso en la descripción, pase entre los muslos y pegue en la mano, es muy complicado. Llega a ocurrir eso, tenés un brazo abierto, y si no fue segundo toque como vos estabas sosteniendo, y es primer toque, yo creo que hay algunos elementos para que el otro diga, mira, para mí podemos discrepar, pero por eso yo te estaba escuchando, y el primer elemento es más convincente que el segundo, porque en el segundo no veo. Porque hasta a mí me da la sensación que primero pega en la mano y después pega en el muslo, ¿verdad? Pero yo creo que, o sea, el VAR no tenía potestad para rever esta situación. La única situación para mí para rever esta situación era que lo segundo que vos dijiste, que diga, no, fíjate que primero le pegan el muslo, por ende es un segundo toque. Porque si yo soy VAR y le digo a Julio Dosa, a un Julio Dosa que cobró penal, dice, yo vi mano abierta, y ellos ven y dicen, y ¿sabes qué? No tenemos un elemento contundente para decir, no fue abierta o fue un segundo toque, Julio. Entonces era complicado. Ahora, si queremos entrar en el argumento futbolístico, ahí ya se iba a complicar. Decir, no, pero vos sabés que a mí me da la sensación que no abre, porque vos decís el tema de ampliar la cobertura. Y él no amplía porque no en el cuerpo. No, pero ¿sabes lo que pasa? El famoso traspasa otro sector del cuerpo y si no estaba la mano iba directo para el centro. Sí, iba al centro. ¿Entendés? O sea, ese es el argumento pro penal. Yo estoy observando el tema del por qué sí y el por qué no. Entonces, yo creo que no. O sea, es una jugada muy difícil por el primer factor. O sea, ¿cuál es la posibilidad primero que en un salto traspase otros sectores del cuerpo para luego pegar en la mano? Cuando muy casi difícil, siempre es la mano la que está enfrente. ¿Y cuántas veces utilizamos? Fíjate que si no estaba la mano, igual iba a pegar en el cuerpo. Que es el elemento contundente para decir, no fue penal aunque sea primer toque. Entonces, yo voy nomás a esa situación y... Ayer durante la transmisión, Dani, discúlpame, yo le dije a Ariel y a Darío que para mí fue penal, pero yo no tuve ese elemento de la repetición.
Pero ¿Y la repetición? Y ahora que veo, a mí me parece que está bien cobrado el penal. Por eso. A mí me parece que no es muy clara la imagen, no es contundente en decir si hubo un toque previo en el muslo y de ese rebote le va la mano. Claro, no, ahí me parece que no se discute, ¿verdad? Es más, me parece a mí incluso que como nosotros estábamos frente a la jugada en directo, en la cancha misma. Sí, fíjate. Yo estoy convencido que no le tocó antes y que pega directo en la mano. Para mí es mano. O que es muy rápido el roce en el muslo previo a la mano, porque la pelota impacta de lleno en la mano. Incluso de tan fuerte que golpea la pelota en la mano de Marcos Cáceres, la mano de Cáceres va hacia atrás. O sea, hasta me da la sensación, ¿sabes qué? Que si Juliadosa no hubiera cobrado, el VAR le iba a llamar. ¿Se entiende? O sea, que el VAR le iba a llamar, andan ve, mira que hubo una mano. Y después ve Juliadosa y dice, mira, yo vi, pero yo consideré que que no fue una mano penal. O que diga, ¿sabes qué? No tengo elementos suficientes. Y siga. Pero ante la sanción, no veo que el VAR, más allá de hacerle el on-field review, le pueda revertir. O sea, lo que explicaba Juanma con su testimonio en cancha y luego de haber visto, y en mi caso después de ver. Lo que hay que determinar viene con otra toma es dónde toca primero, si el muslo o la mano. Pero pero a lo que voy es, si luego de ver, voy a decir, para mí fue primero muslo, yo digo, para mí fue primero mano. No tener un elemento contundente para rever la situación en cancha. ¿Se entiende? Claro. O sea, la típica esa cuando en lo de Cerro Nacional, inclusive gente de Olimpia o Libertad decía, Larzamendia, y no había una toma contundente para decir, no fue mano, no fue primero esto que lo otro. No, pero fíjate en esta toma, no, pero la otra toma. Entonces, al no tener un elemento contundente, es imposible que reveas esa situación. Es más, vas a dejar un precedente peligroso. Si vas a rever una situación con un elemento que no es contundente, ahí se complica todo. Pero ellos se supone que tuvieron lo que a mí me genera duda, Ariel, Dani, Johnny, es Juliadosa no duda en sancionar el penal. Claro, porque estaba cerca. Claro. Estaba cerca. La mano. Pero ¿por qué va a revisar o sea, quiere decir que la gente que estaba en el bar es la que le dice, vení, ve, porque no es. No, ¿sabes lo que yo también puedo entender? Porque creo que ya agotamos el tema del segundo toque. Vayamos a una cuestión original. Fíjate que Marcos Cáceres inclusive tiene la vista perdida a lo que es la trayectoria del balón. Y más allá que tiene el brazo izquierdo recogido y la mano, o sea, tiene mucho que ver la dirección de la pelota. Porque si esa es una pose frontal, no puede ser mano. Pero justo la pelota es lateral. Por eso la mano evita. Y aparte detrás del centro, fíjate en la repetición, Dani, perdón, acá estaba Toledo ahí aguardando. O sea, pero lo que te quiero decir es que el VAR pudo haber llamado. Fíjate con el tema de la intención más de liberación de la mano de Marcos Cáceres. O sea, pudo haberle llamado por eso. O sea, que los del VAR y el árbitro digan, sí, estamos todos de acuerdo que fue mano. Pero anda a ver si era una mano cobrable, si era una mano de penal. ¿Dónde se fue la pelota después del toque? Porque ahí es... No, quedó ahí. Quedó ahí. Por eso digo que hasta me da la sensación que después le pega ahí en otra parte del cuerpo. Porque si toca la mano y va por el muslo, debería quedarse ahí la pelota. Y quedó ahí la pelota. Si toca por el muslo y va por la mano, debería seguir. Por eso pero acá hay que descartar dos factores. Uno, no hubo intención. Dos, no hubo ampliación del cuerpo, para mi gusto. Porque al hacer así, vos no estás ampliando el volumen de tu cuerpo. Pero sabes, Ariel, por eso te decía que es ese segundo factor, que es el que es más importante que el primero, ¿verdad? Yo te voy a decir, si vos no amplías tu cuerpo, se supone que la pelota, aunque toque tu brazo o tu mano, va a pegar por vos. Ahí va la imagen de vuelta. ¿Se entiende, verdad? O sea, ¿sabes? Ahí Pedroso podría estar. ¿Sabes por qué, Ariel? Para mí no pega en el muslo de Marcos Cáceres. Sí. Porque fíjate vos que el muslo derecho de Marcos Cáceres igual está por delante del brazo derecho. Y si llegaba a haber un rebote en el muslo previo, la pelota ya iba a cambiar de trayectoria y nos iba a pegar en la mano. Me parece, ahora viendo esta jugada, fíjate que la mano está detrás del muslo. No sé si me explico. Está no, pero atrás. No, por eso. Pero a lo que decía Ariel, me parece importante el tema de la explicación. ¿Sabes por qué? Porque si vos no amplías tu cuerpo con el movimiento del brazo, se supone que igual iba a pegar en tu cuerpo.
¿Se entiende? Sí. O sea, si yo defensor estoy frontal a vos delantero y vos sacás un remate y yo tengo mi brazo por delante de mi pecho o mi estómago y pega por mi brazo, ahí yo no estoy ampliando mi cuerpo. ¿Por qué? Eliminando el factor de mi brazo, igual iba a pegar por mi panza. ¿Se entiende? Ahora, en esta jugada, al ser un salto frontal, pero con la pelota lateral, si no pegaba en el brazo derecho de Marcos, ¿dónde iba la pelota? Seguía. Por ende, esto yo puedo considerar como una ampliación del cuerpo. ¿Se entiende, verdad? O sea, para que se entienda el tema de que, o sea, hasta el concepto de la ampliación, fíjate que puede parecer traicionero, no tiene que ver con el movimiento del defensor, sino que la dirección de la pelota. Entonces, yo creo que desde ese lado ahora... ¿Podemos llamarle, Wilson, verdad, a Julio Osa por allí, atiendo, o a Luis Esmereles? Porque últimamente los árbitros están muy abiertos para... Porque a mí me gusta a ver qué cobró. Pues yo me quedo con esa... Pero yo le consultaría qué pasó lo del VAR, qué le dijeron en el VAR, por qué él decide... Porque a mí me deja... Para mí hasta ahora me da la sensación a mí que toca primero por el mundo. ¿Sabes lo que pasa, Ariel? Si no toca por el mundo, es cierto. Evidentemente... ¿Sabes cuál? Incluso, si hacen correr, hay una imagen que está desde atrás incluso. Me parece que va a ser mucho más clara para determinar si hubo... Esa, por ejemplo, esa de atrás me parece que puede llegar a... Para mí está claro. Pero ¿sabes lo que después? Vos podés hacer todas estas exposiciones tipo magistrales y eso. Y en una siguiente jugada, de acuerdo al voltaje del partido, esto hace sigan. Entonces después se derrumba todo lo que se dijo. Por eso, al ser una jugada sin demasiada importancia, porque ya está todo resuelto. Todo yo más que nada para graficar e ilustrar un poco, porque es una jugada compleja. A mí, después de haber visto esta imagen, me parece que no es tan polémica la jugada. O sea, y por eso, cuando vos decías, tenía dos factores, creo que el segundo factor se eliminó. ¿Cuál, el desvío? No, claro, el tema del segundo toque. A mí no me queda muy claro. Bueno, pero y después lo otro, cuando vos decís, no amplió, y en realidad, vos podés decir, él no amplió desde su movimiento, pero quedó ampliado por la trayectoria del balón. Después tenemos lo de Pulpito también, que llegó a su quinta amarilla. Ah, su quinta amarilla. Última fecha. Sí. ¿En serio? Sí. Y yo tengo entendido que la suspensión... Yo tengo entendido que ya no arrastra. No, ¿sabes qué? No, yo tengo entendido que no. Igual me parece que se podría consultar que lo único que no se borra son las expulsiones. Sí. O sea, si por ejemplo fuiste expulsado en la fecha 22, acarreas en la fecha 1 del nuevo torneo. Pero eso de las amarillas se borran. Igual no estaría de más consultar, recordando que este lunes se abre el libro de pases. Sí. Se abre el libro de pases para que los equipos para el clausura puedan reforzarse. Una vez, Víctor Hugo Mareco iba a jugar un partido ante Guaraní, había sido él estaba suspendido del campeonato anterior. Hay que tener mucho cuidado. Sí, es que, claro, esa era la normativa. Se modificó después. Y justamente por eso, tengo entendido que se modificó. Vamos a ratificar eso con la gente de dirección de competiciones para tenerla bien clara. Marluje ya anda con su cartel de pausa. 48 minutos ya. Sí. Marluje está presionando, como me parece cuando, ¿viste esa promotora de boxeo cuando marca el round y gira y muestra? No, está equivocado el ejemplo. No sé si él hace. No, porque ese ejemplo que pones, esa señorita en cuestión, hace eso con gracia, con simpatía, y la gente que ve ahí en el ringside disfruta. O sea, vos estás disfrutando. No, esta imagen es desesperado, esta imagen es impresentable lo que vemos ahí enfrente. Pausa. Vamos a meter la pausa. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. En Asisa llevamos más de 100 años haciendo lo que mejor sabemos. ¿Estás buscando un vehículo? Acércate a los expertos en Chevrolet en Asunción y en Santa Rita. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales o visítanos en www.asisa.com.py. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre.
Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed, agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brighton Sociedad Anónima. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Gran semana de feria de remate de Casa Rosada, desde el lunes 5 al viernes 9 de octubre en todos sus locales. Lunes 5, línea blanca, mueble y jardín. Martes 6, herramientas. Miércoles 7, electrónica y electrodomésticos. Jueves 8, aparatos de ejercicios y artículos para la salud. Viernes 9, instrumentos musicales. Casa Rosada, celular 0981-129-900. Hay oportunidades que no podés dejar pasar. Y si sos Claro, atendé esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a todos los Claro. 1 giga para navegar y 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos. Es simple, es Claro. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. No hace falta salir de casa para disfrutar los mejores cócteles de Fortín. Busca las recetas que se encuentran en las redes sociales de Fortín y pedí delivery en Pedidos Ya y Monchis a través de la Bodega del Mundo. Además, Bodega Corchos y Bodega Tequila. Te recomendamos el pack de ron Coco Fortín con gaseosa. Rinde 15 vasos por solamente 25.000 guaraníes. Fortín combina con todo. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet.
A partir del jueves 16 de julio, contamos con 10% de descuento en los productos Acrylex en Nova Mayorista. Productos escolares, de oficina, juguetes a precios increíbles. Resmas Cosmos a partir de 6 cajas con los mejores precios del mercado. Oficio 22.400, A4 19.600, carta 18.900 guaraníes. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram como Nova Mayorista. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595 21 28 9000. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar la explosión de los sabores de los chorizos Ochi? No esperes más. Donde hay Ochi, hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picante, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi, hay fiesta. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes de 2 unidades. Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Internet personal con la red de fibra óptica más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971 100.000. Quédate conectado con Personal. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva. Con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Una nueva ilusión albirroja comienza y la esperanza en tiempos difíciles se renueva. Paraguay-Perú, eliminatorias Qatar 2022. Este jueves, 19:30 horas, en el Defensores del Chaco. Paraguay-Perú, relata Bruno Pon. Moreira cruza con la zurda, va Romero. Comentan Federico Arias. ¡Qué golazo de Paraguay! El gol que tanto queríamos gritar. Para que la historia empiece como queríamos. Y Daniel Jung. Para un inicio del sueño aquí en el Defensores del Chaco, donde Paraguay se hace respetar. Previa desde las 17 horas en Duplex por ABC 730M y ABC TV. Gran despliegue con móviles en puntos estratégicos y seguimiento al bus de la selección nacional. El aliento no estará en el estadio, pero sí en cada rincón del país. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Bueno, 12:27. Ariel se fue a ¿cómo es? El cooling break, le dicen en el fútbol de alta gama, o para nosotros el minuto de rehidratación. Sí. Entonces, más allá de la temperatura agradable que estamos teniendo, Ariel está ahí y yo creo que ya estimo en 10 segundos va a entrar ahí por esa puerta para nuestra teleaudiencia que está esperando, porque la silla ahí de la conducción está vacía. Sí. Ahí está, fíjate, ahí viene. No, pasá nomás. Claro. Tranquilo, no ahí se está. preocupe. Estábamos diciendo, Ariel, que viste que el minuto de rehidratación. Sí. Claro, entonces y estaba demasiado, ¿cómo que demasiado calor? Fíjate, hay 23 grados, dice la temperatura, ¿no? Lo que pasa es que Ariel en estos momentos tiene un calor. Habrá subido eso, Dani. Calor. Hace calor, sí, pero tampoco está 45 como estuvo el miércoles, ¿verdad? Pero la temperatura corporal es distinta. Acá fuera del micrófono estamos hablando de unos hechos. Algunas experiencias cuando nos tocaba las coberturas internacionales y compañía. No era referido a tu persona. Ah, perfecto. Claro, y ¿tenés ahí nota? No, todavía. Contamos. Mañana juega Botafogo, Johnny. Sí, ante Fluminense. Uno de los clásicos. El clásico menos populoso de Río. Porque el más populoso es el... Fla-Flu. No, Flamengo Vasco.
A Flamengo va, sí, pero... el clásico de la multitud, de los millones. Y después está el Fla-Flu, entonces juegan Fluminense Botafogo. Y la novedad es que por tercer partido consecutivo no va a jugar el Gatito. Porque él tiene lesión. Él tiene una lesión, una edema ósea. Rodilla. O sea, un problema ahí en la rodilla. Sí. Cito esto porque, a ver, como escuchábamos en la promo, ahora estamos... ¿A cuántos días estamos? Y el jueves. Claro, Estamos a 5 días. Estamos a 5 días y nuestro arquero titular, primero, va a llegar sin ritmo. Claro, pero el suplente... Peor. No tiene los ritmos porque no tuvo lo del año activo desde marzo, que es Anthony. Y el tercer arquero, con el inconveniente del COVID de Aguilar, lo llamaron a Gerardo Ortiz. Sí. Entonces... Es el que está jugando actualmente de Daniel. Claro, o sea, si vamos a una cuestión de ritmo, es el arquero que Berizzo convocó porque Aguilar se cayó. Entonces, a tener en cuenta esto, O sea, Gatito, que para nosotros es titular... Era fijo. Viene sin haber jugado los últimos 2 partidos y ya es baja para mañana en un Botafogo que cambió de técnico. Va a estar... Vos sabés que yo cuando vi el apellido Lazzaroni dije, Sebastián Estase, y es el hijo de Sebastián Lazzaroni. O sea, es el hijo... Claro, es el hijo del técnico que había sido DT de la selección de Brasil el 90. Cuando Brasil se cansó del famoso Jogo bonito, pero siempre volvemos a casa, de Tele Santana. En el 82, en el 86, un equipo que jugaba yoga muito. O sea, jugaba hermoso, jugaba. Sabemos lo que pasó en España contra Italia y contra Francia en México 86. Entonces dijeron, ¿sabe qué? Vamos a la retranca. Y llamaron a Lazzaroni y perdieron contra la Argentina de Maradona y Canigia. Y el hijo es el nuevo DT de Botafogo. Pero lo que a nosotros nos concierne, el tema de la lesión de Gatito, que igual, según la crónica mencionaba, va a venir a Paraguay, porque si era algo muy grave, podía pedir tranquilamente que lo desconvocaran. Tenemos que plantear entonces quién tiene que atajar en caso de que no tenga condiciones. Primero esperar Gatito, primero esperar. Pero ya podemos jugar con la hipótesis. Claro, no, pero sí, falta muy poco tiempo, Daniel. El jueves ya jugamos y no va a jugar mañana. Van a quedar solamente 6 días. Sí. Falta poco. No, 4 días. Falta poco. Claro. Porque yo soy la teoría que si lo convocó Berizzo, Anthony Silva... Creo que hay una nota. ¿Tiene nota ahí? Sí, tenemos. A ver, estamos en contacto con el inspector Miguel Saldívar desde Arroyos y Esteros. Miguel, ¿cómo está? Buenas tardes para ABC Cardinal. Buenas tardes, señor. Bueno, queríamos consultarle qué nos puede informar sobre este accidente del señor Baqueta. Sí, nosotros no conocimiento de un accidente a través del sistema 911 y rápidamente acudimos con la patrullera de la 32 móvil en compañía de la 32 móvil al lugar, donde queda un poquitito alejado del microcentro de Riestero. Sí. Y llegamos del lugar y encontramos ya los vehículos involucrados en la calzada Alto de la Manchina. Y tenemos en el momento 4 personas fallecidas. Uno se encuentra en este momento en el centro de salud de Riestero auxiliado y la otra persona que yo, senador, se encuentra en el sanatorio de la Providencia en este momento. 4 personas fallecidas, pero el senador se pudo salvar hasta ahora. Sí, pero el senador tuvo algunos golpes y fue auxiliado por otra persona en el sanatorio de la Providencia del centro de la ciudad de Riestero. ¿Y su vida ya no está en peligro? No corre peligro el señor senador y así también el otro ocupante que salió con algunas lesiones, pero no corre peligro su vida, gracias a Dios, el otro, un personal policial también. ¿Los fallecidos podemos decir entonces que son del auto donde no viajaba el senador? Sí, del otro vehículo. ¿Y fallecieron todos los ocupantes del otro vehículo? En realidad viajaban 5 personas dentro del habitáculo de la otra camioneta, una Toyota de color blanco. Falleció 8 personas de él y no salió prácticamente para una lesión, pero no corre tanto peligro para su vida. ¿Y se tiene identificadas a las personas fallecidas, inspector? Sí, tenemos una persona que es de mayor de edad y después otros son menores de edad, que no podemos... O sea, estaríamos hablando prácticamente toda una familia, inspector, ¿no?
2 personas mayores de edad y 2 personas que son menores que no podemos divulgar su nombre. Hasta el momento seguimos en el lugar con el procedimiento, estamos guardando personal de criminalística del lugar y personal de Ministerio Público. ¿Hubo testigos en la zona, inspector? Señor. ¿Hubo testigos en la zona que pudieron...? La verdad que no hay testigos de una zona despoblada y prácticamente el límite con el departamento de San Pedro. Estamos en este momento, en pleno procedimiento. Y ante esa situación, ¿tienen más o menos definido cómo ocurrió el accidente? En realidad no te puedo decir en esa pregunta no te puedo contestar porque estamos hablando personal técnico, personal que la causa de un accidente. Así como viendo el choque frontal y claro, parte del costado izquierdo de la camioneta blanca. Perdón, fue un choque frontal que también agarró la parte lateral de la camioneta del senador. No, del otro, del afectado también. Del otro, o sea, donde se encuentra la persona fallecida. Claro. O sea, ese es el único elemento que tienen hasta ahora, que fue un choque frontal y que agarró la parte lateral donde estuvieron los fallecidos. A simple vista se puede visualizar. Ahí es, si bien es una zona de humedales, ¿verdad? Pero se puede hablar que hubo quemazón, el tema del humo, la marea. No, ya creo que en este momento no estamos teniendo quemazón en nuestra zona, específicamente la zona de Arroyo Estero, y esta zona es una zona abierta. Sí. El inspector mencionaba que el vehículo donde aparecen los fallecidos hubo un sobreviviente. Sí, una persona sobreviviente que en este momento está siendo asistido en el hospital de Arroyo Estero y posteriormente se va a derivar a HP Base, Hospital de Policía de Rigoberto Caballero. ¿Y esa persona cómo está? Él está bien, pero tiene varias lesiones, pero a simple vista no corre tanto peligro su vida. ¿Él era el conductor o el conductor forma parte de la lista de fallecidos? Otra persona el que estaba manejando, que es la persona fallecida que se encuentra en el habitáculo hasta ahora. ¿Y se le realizó el test de alcoholemia a la persona que conducía la camioneta del senador? Hasta el momento no se está realizando porque está en el sanatorio. Ya estamos acá con el gente de la patrulla caminera que dentro de un rato va a salir para realización de la prueba del cóctel senador. ¿Y es una zona que tampoco tiene algún registro audiovisual a través de una cámara o algo por el estilo? No, imposible, no tenemos, la zona no tenemos circuito cerrado. Es una zona despoblada, kilómetro 90 de la ruta 3. O sea, estamos hablando de un siniestro, de un incidente donde no hubo testigos oculares y tampoco hay registro audiovisual, y el único elemento que en este momento tienen es cómo quedaron ambos vehículos. Exactamente, esa es la respuesta correcta. Inspector, ¿hay indicio de que pudo haber explotado una de las ruedas del vehículo del senador? Y eso es lo que no te puedo responder, porque no soy la persona indicada ambos vehículos estaban muy dañados, no te puedo decir. Bueno, ok, sacando limpio, inspector, entonces lamentablemente informamos que hay 4 fallecidos producto de este accidente y que la vida del senador Baqueta no está en riesgo. Exactamente, el señor senador no corre el peligro de su vida, como así también su acompañante, y el otro, el que salió con lesiones, está en el centro de salud de Arroyo Estero, asistido. Muchas gracias, inspector, por el tiempo. Dale, señor. Un abrazo, que tenga buenas tardes. Era el inspector Miguel Saldívar, oficial inspector de Arroyos y Esteros, de esta manera informando lo que ocurrió en este accidente, donde uno de los protagonistas era el senador Enrique Baqueta. Hay una camioneta blanca, esa es la camioneta del senador, porque si es así, está en pésimo No, estado. esa es la camioneta blanca, es donde iban los fallecidos. Iban los fallecidos. Qué feo, qué fuerte la imagen. La parte del costado. Qué fuerte la imagen. Y esa ruta solíamos usar, Ariel, cuando íbamos a Santa Anita, ¿verdad? Sí. Que es muy angosta realmente. Sí. Y aparte eso es muy transitada por camiones de gran porte. De gran porte, que llevan mandioca habitualmente y... Bueno, es peligroso. Muchas curas también incluso ahí en ese sector. Es peligroso. Bueno, ya vamos a hablar de la selección, estaba el tema planteado. Claro, estamos hablando ya. Planteado, pero antes... Quiero decir que comenzó Leeds Manchester City, 7 minutos. Estos son los partidos para quienes nos gusta mirar los detalles y
el análisis, los movimientos tácticos, son los partidos que vos preparar un tereré, prender tu aire y en tu sala mira, sin que nadie te hable. Y ve así los detalles. Sin tener un comentarista a tu lado. Sin tener, porque si no te va a romper las bolas. Te va a preguntar y te va a hablar. Dani, ¿verdad, Dani? Sí, ya hay partidos que quiero ver, por ejemplo, miro solamente a un equipo. No miro lo que pasa con el otro, sino que todos sus movimientos, Yo entiendo y yo creo que lo que acaba de decir y la acotación de Johnny es para un círculo más pequeño, ¿verdad? Pues famoso. La perra lo que quiere es todo lo contrario de lo que acaba de decir. Estar entre muchos, entre gavión automático, picar algo y decir, ¿qué esto, verdad? Pero sí, en mi caso, cuando me dicen, yo soy lo que veo solo. Claro. Pero eso es un partido que te invita a ver, porque vos querés, sabés que algo va a ocurrir. Es que primero, todos los partidos de esos equipos pasa algo. Sí. Ya sea los partidos de sitio o los partidos del Leeds. Pero acá hay un enfrentamiento muy especial. Y hay partidos, no sé si les pasa a ustedes que uno no te llama mucho la atención, de que por ahí mirás y cambiás, pero no te quedás. Pero estos son de los partidos que te quedás y el duelo táctico, mirá cómo se hace la salida, dónde se presiona, cómo va moviendo las piezas para buscar cambiar el curso del partido, cómo se neutralizan. Hay muchos detalles que da gusto mirar cuando... O sea que cada vez más, ahora partidos que no siempre impliquen tenerlo a Guardiola y a Bielsa en los bancos, ocurre. Vos sabés que en el Olimpia Santos ocurrió eso. Porque viste que Santos tenía a un jugador al lado del arquero. O esos movimientos, ya que mucha gente vio el partido o los partidos de River San Pablo. San Pablo es un equipo enfermizo de lo que es la salida por abajo. Y cada vez eso se abre. O sea, por eso, vos sabés que cuando durante la pandemia hablábamos, o mejor dicho, durante la cuarentena hablábamos de lo que significaban las reglas. Para mí, hay así reglas, más allá del tema de la mano, que el antinatural, deliberada, intencional. Hay reglas que cambian el flujo del juego. El primer reglamento que cambió fue el tema de imposibilitar al arquero para que agarre con la mano cuando el pase era de un compañero. Sí. Que llegaron a una especie de hartazgo después de Italia 90. Claro, porque antes era el arquero saber atajar y le colocar el número 3 o número 5 en nuestra jerga y que le meta larga del central. Sí, no, yo te hablo del tema de le pasás y él te podía pasar y vos volvías a agarrar. Le pasaba claro. Y mejor aún, porque ahí el arquero ya está obligado a saber tener buena técnica y ser un jugador de campo más. Y para mí, esa obra se completa con lo que hizo la International Board con la FIFA ahora, con el tema de permitir que los jugadores entren en la bomba, para utilizar un término del fútbol chico. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque antes vos podías decir, no, yo no quiero salir porque hay, ponerle que unos 10 a 15 metros que el arquero tiene que jugar sí o sí para que le llegue el balón a mi compañero. Ahora con el tema de que el jugador puede meterse dentro del área, ya no hay excusa de que vos dividas el balón. ¿Hace cuánto ustedes no ven un saque largo? Solamente los saques largos son cuando el equipo rival va y presiona a los 3 receptores, ¿entiendes? A los 2 zagueros y al volante. Eso hizo muy bien Olimpia el jueves. Santos un equipo que quiere salir jugando. Santos un equipo que puso a un lateral derecho como primer marcador central en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo cambió. Matson jugó como 2 en el primer tiempo. Y Pará jugó como el 2 en el segundo tiempo. Matson es quien consigue el penal del Pollo. Y Pará es quien apoya la jugada para el tercer gol del Santos. O sea, fíjense, porque hay en lo que es la dinámica, y ya que vos mencionaste eso y que nos apasiona, y la vez pasada en la nota Chiqui me recordaba también, ¿hace cuánto ustedes no ven un saque largo? No te digo solamente el defensor, del arquero. Se ve poco. Ya no se ve. Sí. Más allá de que, ¿por qué nosotros? Y el hincha de Olimpia. Pero esa también es la tendencia del fútbol moderno que los técnicos van incorporando. Pero eso tiene que ver con el reglamento. También. Porque antes, vos sí o sí, se fue la pelota. Saque de meta. Vos colocás en el vértice del área chica. Tu compañero no puede entrar al área. Entonces vos tenés 10 a 15 metros de acuerdo al ángulo, oblicuo, frontal, paralelo. Y es un pase arriesgado. Ahora ya no tenés esa excusa. Es más, el arquero puede aparecer como receptor. Pero además, Dani, te agranda
¿cuánto? 16 metros más de largo tenés en donde vos podés moverte, más espacio tenés. Claro, pero para poder salir, te digo, porque si no te limita. Claro, pero lo que te digo nomás es, para entender lo apasionante que esto es, en el saque de meta es pelota fija y los jugadores no pueden ingresar a ese campo. Con esto, no existen más esos 16 metros y ya no es pelota fija, es pelota en movimiento. Porque el rival no puede entrar y vos sí podés tocarla. Entonces, traen a dos, vienen los otros dos, bajan, y ¿sabes qué? Para lo que son radicales, hasta van a tener los 10 jugadores de campo allí en esa franja de 3/4 para que sean receptores. Y ese cambio que se dio hace algunos meses, para mí cambió el fútbol. Hablando un poquito radical, ¿no? Porque ahora ya ninguno tiene la excusa para decir, no la dividas. El famoso los técnicos le dicen, no la divida mi hijo. Yo estoy de acuerdo que ayuda muchísimo, pero no es menos cierto también que el aporte de un gran entrenador como Guardiola, que muchos entrenadores quieren copiar desde su Barcelona, ha sido muy importante para la evolución del fútbol. Porque Guardiola desde siempre, por eso lo tenía un Víctor Valdés ahí, me acuerdo cuando Víctor Valdés, como arquero, erró y dijo, no, él puede hacer 1000 veces, solamente el que toda la vida intenta jugar así, alguna vez se puede equivocar y vamos a jugar siempre así, decía. Pero sí, el tema del reglamento también es otro elemento que suma. Y está el tema del volante que se mete entre los centrales. La mayoría de los equipos modernos se mete, y eso hacía Busquets ya hace mucho tiempo. Claro. En el equipo de Barcelona. Y hoy sí. Lo hacen, o sea, en Olimpia es domingo. Vos sabés que el que no hace eso es Cerro. Conste que contra Guaireña, al hacer la línea de 3 lo bajó claro, ahí cambió de esquema. Claro, ahí es línea de 3. Sí. Vos sabés que Cerro tiene otro movimiento. Cerro no hace el tema de zagueros más el volante de tapón, sino que hace el tema de los zagueros, pero que no se abran tanto y no suelta rápidamente a los laterales. Y eso tiene que ver también con tu capacidad de traslado con el balón. Si yo tengo un lateral que es rápido con el balón, yo le puedo decir, vos no piques, pero si yo tengo un lateral que es rapidísimo sin el balón, pero que le cueste el traslado, le voy a decirle, vos picá, yo bajo al tapón y entre 3 salimos. O sea, Cerro va a saber que no tiene un tapón como ya sea Pica o Villasanti que haga ese trabajo de cuña. Y son movimientos muy interesantes de ver, y bueno, no está la fórmula mágica. Y estoy citando a los dos equipos Pero en Cerro hay un especialista que sabe esa de la línea, que es Patiño. Claro. Sí. Y entonces tiene mucho que... Pero sale muy bien por lo Gustavo Cerro. Claro, y que justamente... y en el caso de Cerro, y eso que mira que Cerro no tiene a un zurdo jugando como segundo marcador central. Y que ¿se acuerdan ustedes que cuando se iba a dar lo del retorno de Patiño para el partido contra River en los Jardines del Quelito, todos creemos que iba a ser Duarte por derecha y Patiño por izquierda? Así mismo. Y ahí, por eso uno destaca el aplomo de Duarte, porque mira que hay que ser diestro para jugar por la zurda. ¿Por qué? Pues yo creo que fue un acierto de darse decir, porque Patiño por derecha me da una salida sin que yo tenga que sacrificar al volante que me va a marcar superioridad cuando pasemos esa línea, la primera, la que se denomina de la presión alta. Entonces, o sea, y el sistema se va a estar adaptando a los jugadores que tengo. ¿Qué es lo que se le critica a Gabriela? Perfecto, enamorado con el tema de los arqueros con el pie, Ederson y compañía, vos citabas lo de Valdés, pero hasta ahora, o sea, gastó 1.000 millones, pero no tiene una defensa de defensores. ¿Por qué? Porque el tema yo priorizo el tema de la salida. Entonces están los Laporte, García y compañía, y capaz no tiene defensores más convencionales. Es lo que acá, por ejemplo, se había debatido en algún momento cuando se agarraban con lo de Junior Alonso, y uno decía, más allá del tema de la marca, bueno, Junior es el que te da mejor salida por la izquierda. Gustavo es de otras características, Fabián también. Entonces, desde ese lado un poco lo que es esto del juego, ¿no? Todo nació a raíz de lo que propuso Ariel del duelo de entrenadores, y en ese duelo de entrenadores acaba de pegar el primer golpe el equipo de Guardiola. Manchester City se adelanta a los 17 minutos, Raheem Sterling convierte el 1-0. Vos sabés que en la previa cuando le preguntaron... Un saludo para Wilson también, que está muy atento. En la previa, cuando le preguntaron a Guardiola, ¿verdad? Porque él siempre manifestó, y es más, a una de las personas que él había visitado cuando se decide ser técnico, es a Marcelo Bielsa en Rosario.
y manifestó en estos días que él, por una cuestión de apego, lógicamente la persona que más influenció en su vida como jugador y como técnico es Cruyff, a quien lo tuvo como técnico, mamó el tema del ADN del fútbol total y que también le dio muchos consejos cuando él da el paso, pero dijo, la persona a la que más admiro en el mundo del fútbol es Marcelo Bielsa, y decía, yo no sé lo que él sabe, en pocas palabras. Así que bueno. Consta que hay diferencias, ¿no? Bueno, cada quien tiene su librito. Porque Guardiola es el más de posesión. Bielsa es 1, 2, 3, 4 toques y ya cerca de la zona de definición, ¿sí? Permitime, Ariel, mandar saludos antes de ir a la pausa, que ya está marcando de vuelta Maluje. A la señora Ñarmelinda y al señor Don Pedro. La señora es cerrista y Don Pedro es olimpista. Nos están escuchando y viendo también a través de ABC TV, están en Itagua, ellos están haciendo un tallarín de gallina casera. Qué rico. Así que saludo para Ñarmelinda, para Don Pedro y también para Eric, que siempre está muy atento a la transmisión. Qué rico tallarín. Rompió su propio molde de Marcelo Bielsa. Él nos suele dar nota exclusiva. Y en esta semana sí hizo. Qué raro, ¿no? Sí. Porque él es el de la idea que... No porque le daba una, qué sé yo, a la BBC una entrevista. Pero esa entrevista tampoco es el que le dio a una gran cadena. No, claro. Esa es la, digamos, mantiene su postura de... Él, por ejemplo, no quiere tener un contacto con un presidente de la República, por ejemplo. No le gusta. Voy a preguntarle a Chile. Aparezco yo. La de Piñera es mundialmente conocida, el de Zaire, ¿verdad? Aparezco yo, un humilde... habitante de una ciudad, le paso la mano y me va a saludar. Y aparece el presidente de ese país y se va. Hay amistosos de preparación en Argentina también. Jugaron River contra San Lorenzo. Hoy el resultado fue 3-3. Perdón, Maluje. Oscar Romero marcó uno de los goles de San Lorenzo, el empate. Empezó ganando con el gol de Peruzzi, lo dio vuelta a River 3-1. Volvió a meter Peruzzi el descuento y Oscar Romero marcó el 3-3. Y quería decir, para ir a la pausa, lo de Bielsa. Desprecia a los periodistas. Ya te dije que no es así. Desprecia. Dice que nosotros estamos allí sobrevolándola. Es que tiene razón el señor Marcelo Bielsa. Tira la pausa. No tira pausa. Una nueva ilusión albirroja comienza y la esperanza en tiempos difíciles se renueva. Paraguay-Perú, eliminatorias Qatar 2022. Este jueves, 19:30 horas, en el Defensores del Chaco. Paraguay-Perú, relata Bruno Pon. Moreira cruza con la zurda, va Romero. Comentan Federico Arias. ¡Qué golazo de Paraguay! El gol que tanto queríamos gritar, para que la historia empiece como queríamos. Y Daniel Jung. Para un inicio del sueño, aquí en el Defensores del Chaco, donde Paraguay se hace respetar. Previa desde las 17 horas, en Duplex por ABC 730M y ABC TV. Gran despliegue con móviles en puntos estratégicos y seguimiento al bus de la selección nacional. El aliento no estará en el estadio, pero sí en cada rincón del país. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Llegó el Shopping Day hasta el 4 de octubre y en el Mariscal te preparamos la gran feria de pasillos para que disfrutes de los descuentos mientras recorres el shopping y encontrás todos los locales adheridos. Además, con tus tarjetas de crédito contás con cuotas sin intereses y por tus compras del día podés llevarte un regalo directo del Club M. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Las cubiertas Exbri son sinónimos de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Vuelve el fútbol y el aliento del hincha vuelve con más fuerza. Vuelve el fútbol y vuelve el sentimiento que no se puede explicar. Viví toda la pasión de la Copa de Primera en exclusivo por Tigo Sport. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 Leones, etiqueta negra. 3 Leones, rey de cañas.
En Dipio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Epitanderogape, Jare Ganata Catuete. Quiero contarles que Visión Banco presentó a Vivi, tu nueva asistente virtual. Ella va a responder todas las consultas que tengas en tiempo real, ingresando a la web www.visionbanco.com. Cuando ingreses a la web vas a ver una ventanita de chat, donde fácilmente vas a poder hacer tus consultas a Vivi, estés donde estés. Porque en Visión Banco, vos estás primero. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, bareté, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pirebaí. Son 1000 cosas a la vez, todas son cuña guapa. Por eso, Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Aprovecha la promo que Asisa tiene con el Banco Familiar. Ven y junto a los expertos en Chevrolet y llévate tu 0 kilómetro al mejor precio. No dejes pasar esta oportunidad. Visítalos en Asunción y en Santa Rita. Seguinos en nuestras redes sociales o ingresa ahora mismo a www.asisa.com.py. Promoción válida hasta agotar stock. En Asismed centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar para prevenir la propagación del virus COVID-19. Evita salir de tu casa innecesariamente. Hace las gestiones mediante las vías que habilitamos para tu comodidad y seguridad. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario, reservar turnos de consulta, tramitar visaciones y coberturas. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Y Ropar, ahora somos importadores de Astrozacin de la Argentina, de ángulos, plancholas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Caso Central. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia. Teléfono 220-894. Cuando el único camino es dar un gran salto, solo algunos avanzan. Lasca es el único laboratorio en Paraguay produciendo productos biotecnológicos. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Compartir hace bien, por eso Lactolanda te invita a compartir su sabor en todo momento. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que Roque Santa Cruz prefiere y comparte siempre. Lactolanda, la salud de cada día. Pecho Milas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Están los influencers que comparten todo lo que comen, visten o hacen. Los influencers son los que te entretienen con las mejores series, pelis y programas en vivo desde cualquier dispositivo y a cualquier hora con Flow. Descubrí Flow y convertite en un influencer. Vos también por solamente 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al teléfono 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. La Gran Feria de Pasillos te ofrece descuentos en los locales adheridos hasta el 4 de octubre. Además, cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito y regalos directos. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados. Albóndigas arrollados, brochetas de corazoncito, brochetas de media ala, filetes de pechuga, muslitos de ala, muslos sin piel y patitas. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Viví todo el fútbol por Tigo Sports. No te pierdas ninguna fecha de la Copa de Primera y contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo.
De Sohuepio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Pitanderogape, Jare Ganata Catuete. Una nueva ilusión albirroja comienza y la esperanza en tiempos difíciles se renueva. Paraguay-Perú, eliminatorias Qatar 2022. Este jueves, 19:30 horas, en el Defensores del Chaco. Paraguay-Perú, relata Bruno Pon. Moreira cruza con la zurda, va Romero. Comentan Federico Arias. ¡Qué golazo de Paraguay! El gol que tanto queríamos gritar. Para que la historia empiece como queríamos. Y Daniel Jung. Para un inicio del sueño aquí en el Defensores de Chaco, donde Paraguay se hace respetar. Previa desde las 17 horas en Duplex por ABC 730M y ABC TV. Gran despliegue con móviles en puntos estratégicos y seguimiento al bus de la selección nacional. El aliento no estará en el estadio, pero sí en cada rincón del país. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Bueno, estamos regresando. Reiteramos que hubo 4 personas fallecidas en un accidente en Arroyos Estero, donde estuvo involucrado también el senador de la Nación, Enrique Baqueta, que ya está con sus acompañantes en un hospital, en un centro asistencial, ya fuera de peligro. Pero sí, lamentablemente, volvemos a reiterar que hubo 4 fallecidos. En cuanto al segundo vehículo, estas personas son del segundo vehículo involucrado en este accidente que ocurrió. Kilómetro 88 sería esta... 88, ruta 3. El sitio, ¿sí? Ruta 3, ya en la ciudad de Arroyo Estero, decía el oficial inspector que estuvo a cargo del procedimiento. Vean cómo se desintegraron los vehículos. Sí. Impresionante, realmente la vista, la imagen que estamos viendo a través de ABC TV. Bueno, ¿algo más? Yo creo que está bien. Ya está, perfecto. Bueno, volvemos a nuestro... Para ampliar nada más, Ariel, porque me parece un dato muy interesante. Oscar Romero está convocado a la selección. Sí. Y hoy hubo un amistoso en el River Camp, que es el predio de River en Ezeiza, donde empataron. River quiso jugar la Copa Libertadores en esa cancha. Sí, y no le permitió la Conmebol. Sí, es donde entrena el equipo de Marcelo Gallardo. Real Madrid. ¿Cómo? Sí, la gran Real Madrid. Sí, al tener el Santiago Bernabéu en refacciones, fueron al Alfredo Di Stéfano. Claro. Fíjense que, por ejemplo, España va a jugar su partido internacional en el Alfredo Di Stéfano. Hay que decir que en la UEFA, esta fecha FIFA de octubre, ya van a aplicar el tema de 3 partidos por ventana. Claro, y bueno, lo que va a decir el tema de River, claro, uno supone que no era la misma infraestructura que tenía el River Camp en comparación a lo que tiene el Real Madrid. Y en Argentina todavía no tiene la fecha confirmada, pero pero va a empezar este mes el campeonato en Argentina. Entre el 16 y el 23. El famoso mes de octubre. Sí, el 16 o el 23 hablan ellos, y por eso los equipos están haciendo los amistosos de preparación. Y Oscar Romero convirtió un gol entonces en ese amistoso de San Lorenzo, su equipo ante River. 3-3 salió el partido. Si no está recuperado Antonio Silva, ¿quién ataja en Paraguay? ¿O quién debería? Acto fallido, tuviste. Acto fallido, ya le estoy dando a... si no se recupera... El gatito. El gatito. Y Silva. Y hay muy poco tiempo. Silva. No hay mucha vuelta a Yo creo que tu acto fallido demuestra la respuesta. Si vos me decís ahora Gerardo Ortiz. Digo esto porque, a ver, el eterno dilema, ¿no? ¿Cuánto pesa el ritmo y cuánto pesa la familiaridad en el grupo? Porque hace poco, cuando charlamos de los convocados, yo creo que no hay mucho que discutir por qué son convocados los Anthony Silva, los Romero, ¿verdad? Y todas esas cuestiones, por el aporte que le dieron a la selección. Pero es un signo, yo no lo descartaría tan rápido, ¿no? Porque es cierto, pues yo creo que si era algo irrecuperable, no viene. Pero el tema es que, Daniel, ya es una acumulación de días de... No, claro, ya sé. De la lesión. No, pero ya sé, pero entonces no tendría que venir. O sea, si viene y me dirá, no, pero es para el partido contra Venezuela,
y que poco se confía entonces en los otros arqueros, ¿verdad? O si no, hubiera convocado a 4 arqueros. ¿Y por qué convoca a un creo arquero? que hizo Colombia. ¿Por qué convoca a un arquero, Daniel, si no confía en él? Porque si yo lo iba a convocar a Alfredo Aguilar, él iba a jugar. Y no Anthony. No porque sea mal arquero. Pero Alfredo no está con el tema de... No por eso. Él está al tener No, por la eso. enfermedad, entonces lo sacan y lo traen a... ¿Por qué es tercer arquero? ¿Cuántas veces? O sea, si hay un puesto que se ha utilizado, no desde la perspectiva del juego, sino a veces como premio, es el tema del tercer arquero. El tercer arquero siempre fue premio. Salvo que me digas, ¿sabes cuándo puede ser? Cuando ese tercer arquero es un súper veterano que pesa demasiado en el vestuario, ya sea por su trayectoria. Me acuerdo, por ejemplo, Peckerman llevó a Farid Mondragón al Mundial de 2014, por lo que significaba Mondragón, en un plantel que tenía súper estrella, pero que todos crecieron mirando lo que era Farid y esa camada. Entonces, yo voy al tema del tercer arquero. Fíjate cuando se da lo de Anthony, también dijimos que más allá del... Porque acá ni siquiera esto de ser suplente, estamos hablando de alguien que no tiene la gimnasia de estar en planilla, de ver un partido ahí desde el banco. Pero va a ser el segundo arquero. Y ahora, por eso hace rato arranqué diciendo lo del Gatito. Lo del Gatito es preocupante. Claro que es preocupante. Por lo menos Anthony hace rato viene entrenando. Porque él vino, ¿se acuerdan que vino de Argentina? Después se metió en ese grupo que comenzó a practicar en el Centro de Alto Rendimiento de Ipané. Por lo menos lleva un montón de tiempo practicando. No es que se incorporó haciéndolo hace 2 semanas y allí recién ha comenzado a trabajar con un grupo. Yo prefiero quedarme con alguien con esa descripción que acabas de hacer de Anthony. Que por ejemplo, no creo que puede estar en ritmo, pero que le puede pesar, que le puede pasar a Gerardo decir, más allá de que se va a jugar con una cancha vacía, es la selección, es la eliminatoria, o sea, no sé quiénes van a estar, porque estaba la lesión de Farfán, que lo de Guerrero, o sea, entonces, a Anthony, por ejemplo, eso no le va a pesar. O sea, ¿cuál es el problema, Daniel? Él, estando en ritmo, en movimiento, en campeonato, esos goles que recibía, por ejemplo, en los clásicos. Me acuerdo una vez, Ayala le hizo un gol de derecha, él siendo zurdo, esos remates esquinados, por ejemplo, a él le cuesta, digo por su físico. Claro, pero como también fue el héroe de Barranquilla. Pero vos ¿y a quién le pondría vos, Johnny? Y yo directamente a Ortiz. Pero ahí chocás con lo que dijo Dani, que no tiene antecedentes en la selección. Y sí, pero es que ¿quién tuvo antecedentes? Huicochea se fue como segundo, tercer arquero y termina siendo héroe. ¿Y por qué no confiar en el arquero que estás convocando? Porque tu titular... pero ahí vamos, pero volvemos otra vez, Johnny. Fíjate inclusive en la naturaleza de la convocatoria de Gerardo Ortiz. O sea, entra por la ventana, es cierto. Claro, pero, él entra como... Yo ni siquiera me animo a decir cuarto arquero. Él entra porque él iba a ser tercer arquero, porque te aseguro... Si Aguilar no tenía este inconveniente... Jugaba él. Ante esta situación... No. Yo te digo que en lo que es el argumento, pues yo creo que en la selección, si voy a decir que Anthony Aguilar en la selección tampoco rindió. Si vamos al caso. Claro. Más allá de que es también del paladar, ya que estamos hablando del tema de la salida, que es una ventaja de Aguilar encima de Anthony. Yo creo que cuando lo convocaron a Gerardo Ortiz era, ¿quién de los arqueros está con ritmo? ¿O quién lo que no me puede? Porque por eso yo decía, en vez de esa lista reservada de casi 40 jugadores, porque se acuerdan que en esa lista había 2 arqueros nomás. Por eso que me llama la atención el tema de esperarle hasta último momento a Gatito. Porque si hace 2 semanas no estaba practicando, era para llamar a inclusive 4 arqueros. Pero no se dio. Es que no, Daniel, ¿a quién le vamos a llamar? No, ya sé, pero por eso voy. Te aseguro que Gerardo Ortiz no estaba en la lista de nadie. Siempre era cuando vimos los 2 arqueros, dijimos, el tercero va a ser Aguilar. Sí. Y fíjate que Aguilar había perdido el puesto con Ascona, más allá de lo último que hizo Librado. Entonces, si el debate va a ser, mira, está un arquero de selección como Anthony, porque Anthony es arquero de selección, y un arquero que no estaba y que tiene un justísimo premio por lo que está haciendo en Colombia, pero estas son las eliminatorias. Hasta sabes que si en la lista original
antes que saltara lo de Alfredo Aguilar, lo hubiera convocado a Gerardo Ortiz, uno te decía, no, pues mira que el técnico lo está siguiendo, al técnico le gusta. Y ni siquiera eso, se tuvo que caer lo de Aguilar para que diga, bueno, ¿y a quién? ¿O por qué no lo reservaron si él está en el extranjero? ¿Se entiende? Sí. O sea, en la lista de reservados quedaron afuera un montón. ¿Por qué no pusieron en la lista de reservados a Gerardo Ortiz como tercer arquero y después decir, ojo, es el reservado, acá voy a llamar a Aguilar, en vez de ni siquiera eso? O sea, con la convocatoria de Gerardo Ortiz lo que demuestra Berizzo es que ni lo tenía y ahora lo tiene que llamar porque no pueden cargar con 2 arqueros, que donde además el titular hace 2 semanas no un segundito, porque lo tenemos en línea a Michel Sánchez. Michel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarlos. Igualmente. Bueno, Michel, puntualmente te queríamos consultar sobre el reglamento. ¿Se arrastra o no se arrastra las 5 tarjetas amarillas de un torneo a otro? De un torneo a otro no se arrastran las tarjetas. Directamente al terminar el campeonato, eso se borra, o sea, se queda sin efecto. Las únicas sanciones que se trasladan de campeonato a campeonato son las sanciones producidas por expulsiones. Correcto. Esto se había modificado hace poco, ¿no? Porque antes se arrastraba. Yo no me acuerdo de antes. No me acuerdo. Sí, me acuerdo que tuvimos un precedente cercano en el tema de Alfio Oviedo, ¿se acuerdan? Hace unos años nada más. Eso ahí había quedado como precedente de ese tema y eso es lo que te puedo decir, eso es lo que conozco. O sea que se borra todo si es que, por ejemplo, tenés 4 tarjetas amarillas, pero si tenés 5, el caso del futbolista de Cerro, ayer llegó a 5, se borra todo. Sí, solamente se acarrea quienes fueron expulsados o quienes pueden ser expulsados, ya que la fecha continúa hoy y mañana para el arranque del torneo clausura. ¿Es así, Michel? Así es. Esto ocurre porque son 2 torneos distintos. Hubiese sido diferente si es que esto era digamos una fase a otra o una cosa de esas, pero en este caso son 2 torneos independientes, por eso es que las amarillas se borran directamente. Claro, por ejemplo, ya que el clausura va a tener fase, entiéndase, las primeras 11 fechas y después el mata-mata cuarto semifinal. Si en la fecha 11 hay un jugador que llega a su 5ª amarilla, él sí se pierde el partido de cuarto de final. Exacto. Michel, ¿el torneo arranca el fin de semana del 16? 16, señor, 16 estamos queriendo arrancar el clausura, así que esperemos que todo esté bien y que todo marche como hasta ahora, como para poder disfrutar de un apasionante torneo clausura también. ¿Cuántos adelantos va a tener? Uno solo, en la fecha 5. ¿Eso qué fecha sería? Coincide plenamente con el primer partido del segundo combo 2021 de las eliminatorias. Solamente el día que Paraguay juega no se va a jugar el campeonato. O sea, el adelanto va a ser en esa semana que se esté cerrando el segundo combo. No, cuando se esté abriendo el... o sea, el jueves, o sea, se va a jugar y entre el martes y el jueves, y ese jueves se va a abrir el combo de noviembre. Exactamente, después se juega la fecha 6, que es la fecha neutral, y el clásico se juega entre el primero y el segundo partido del combo de noviembre. Michel, este año no se prevé desempate en caso para definir descenso, si hay igualdad, clasificación a Copas Internacionales, ¿no? No, directamente ya está en el reglamento que los criterios de desempate, la diferencia de gol, mayor cantidad de goles anotados y por último se puede. Ok, el libro de pase se abre este lunes, ¿no? ¿Hasta el 30. Hasta el 30, para local e internacional. Sí, señor. Correcto. Bueno, Michel, te agradecemos por el tiempo, muy amable. Un abrazo, señores. Saludos. Michel Sánchez, del Departamento de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol, simplemente para ratificar lo que estábamos diciendo, de que se cambió el reglamento y que ya no se arrastra tarjetas amarillas, acumulación de tarjetas amarillas de un campeonato a otro. Si era hace 20 años atrás, cuando solo se le declaraba ganador a un campeonato, o al campeonato de apertura y clausura, después se definía por un absoluto, sería del mismo torneo, ¿no? Una temporada. Pero acá, la apertura es totalmente
Independiente del Clausura, entonces son torneos distintos. Son las razones por las que ya no se arrastran las 5 tarjetas amarillas, ya no deriva estas 5 tarjetas amarillas en suspensión. Pero en realidad, más que por la denominación, es por el carácter del castigo. Pues si vamos con ese criterio, una roja también se tendría que limpiar ya que hay otro torneo, y no se limpia la roja. Sino que lo de la amarilla es como que es un castigo más leve en relación a una expulsión. Es como famoso cuando el árbitro te amonesta por esta, aquella, por a una falta violenta, vehemente. Entonces, allí está más bien la explicación que habíamos coincidiendo. Y lo otro va a ser raro para el combo de noviembre. O sea, se va a jugar una fecha cuando esté por arrancar el tercer partido, la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas. Y antes de la cuarta se va a jugar el clásico. Y allí, si vos mirás desde la función de lo que es el clásico, el que no esté haciendo demasiado bien su tarea va a llegar con cierta ventaja. Imagínate, pongamos el ejemplo de ahora. Cerro encarando un clásico con cinco jugadores como baja. Y va a ocurrir, si Olimpia estaba con lo de Alfredo y lo de Derlis, también, pero se va a dar esa particularidad para llegar, porque cuando termine allá por el penúltimo fin de semana, el tema del playoff va a ser cada 3 días. Sí. Cuarto, para llegar ya por el 30 de diciembre. Después de mucho tiempo. Así está. Ya te voy a ver cortando la torta y brindando con la sidra Dani y un micrófono y relatando el partido. Ojalá. Bueno, ojalá porque, repito, vamos a tener un desafío ya como país desde... Uno dice el lunes, pero desde ahora, ¿no? Porque yo veo algunos... Cuando los números están peores. No eso, pero el tema de la confusión de conceptos. Pues reitero, lo que se eliminó el tema de las fases. Las restricciones siguen. No es que vos podés, por ejemplo, es que se eliminó la cuarentena. En la calle mañana. No, pero no es que se eliminó la cuarentena, porque y ahí me parece, o sea, pues habrá gente que quiera entender que cuando vos le decís ya no van a haber más fases, van a haber gente que dice, ya no hay necesidad de usar tapabocas, ya puedo no lavarme las manos. Ya puedo hablar con mi capé a 30 centímetros. O sea, esa es la parte donde va a ser un desafío. Y ojalá lleguemos, Ariel, a ese 26 de diciembre, 30 de diciembre, con lo que tanto nos gusta que es el fútbol. Sí. Y no hacerlo de Europa, donde arrancamos de para ver que tenemos que cerrar otra vez. Entonces, yo creo que volveremos a cerrar, lamentablemente. Johnny, vos dijiste que nos íbamos a empezar a jugar en octubre por ahí. No te creo más nada. Pausa, hay que tirar pausa. Dale, Maruje. No te creo. Una nueva ilusión albirroja comienza y la esperanza en tiempos difíciles se renueva. Paraguay-Perú, eliminatorias Qatar 2022. Este jueves, 19:30 horas, en el Defensores del Chaco. Paraguay-Perú, relata Bruno Pon. Moreira cruza con la zurda, va Romero. Comentan Federico Arias. ¡Qué golazo de Paraguay! El gol que tanto queríamos gritar, para que la historia empiece como queríamos. Y Daniel Jung. Para un inicio de ensueño aquí en el Defensores del Chaco, donde Paraguay se hace respetar. Previa desde las 17 horas en Duplex por ABC 730M y ABC TV. Gran despliegue con móviles en puntos estratégicos y seguimiento al bus de la selección nacional. El aliento no estará en el estadio, pero sí en cada rincón del país. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Con borrón y cuenta nueva, cuotiza tus deudas de tarjetas de crédito de Visión Banco, abonando cuotas desde tan solo 33.000 guaraníes por millón y con un plazo de hasta 48 meses. El proceso lo realizas desde donde estás. Informate más en bases y condiciones www.visionbanco.com. En Visión Banco vos estás primero. En Asismed estamos más cerca que nunca y por eso ponemos a tu alcance la prestación del médico online. Es un servicio que te permite hablar con un médico estés donde estés. Comunicate vía WhatsApp o llamada al 021-288-7000 de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Las llamadas fuera de este horario son agendadas para posterior comunicación de los médicos. Asismed, sabemos lo que te hace bien.
Cuando parece que alcanzaste la cima, siempre hay un nuevo desafío por delante. Lasca, innovando con productos para terapias naturales. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Con exclusivos planes tenés acceso a la mejor cobertura médica del país, con una atención de primer nivel y un plantel con más de 700 especialistas que te esperan en nuestros sanatorios y centros médicos del Grupo San Roque. Además, tenés a disposición el nuevo Centro Médico La Costa Lynch para ofrecer una mejor atención. Asismed toda la vida. Bajo la tecnología IQF, Individual Quick Freezing o congelación rápida de manera individual. Este sistema garantiza que las presas no se peguen entre sí, con un práctico cierre-sieve que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos y tiritas de pechuga, patitas, caderitas, alitas y muslitos de ala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. En Asisa llevamos más de 100 años haciendo lo que mejor sabemos. ¿Estás buscando un vehículo? Acércate a los expertos en Chevrolet en Asunción y en Santa Rita. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales o visítanos en www.asisa.com.py. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed, agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brighton Sociedad Anónima. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Gran semana de feria de remate de Casa Rosada, desde el lunes 5 al viernes 9 de octubre en todos sus locales. Lunes 5, línea blanca, mueble y jardín. Martes 6, herramientas. Miércoles 7, electrónica y electrodomésticos. Jueves 8, aparatos de ejercicios y artículos para la salud. Viernes 9, instrumentos musicales. Casa Rosada, celular 0981-129-900. Hay oportunidades que no podés dejar pasar. Y si sos claro, atendé esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a todos los Claro. 1 giga para navegar y 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos. Es simple, es Claro. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. No hace falta salir de casa para disfrutar los mejores cócteles de Fortín. Busca las recetas que se encuentran en las redes sociales de Fortín y Pedí Delivery en Pedidos Ya y Munchis a través de la Bodega del Mundo. Además, Bodega Corchos y Bodega Tequila. Te recomendamos el pack de Ron Coco Fortín con gaseosa. Rinde 15 vasos por solamente 25.000 guaraníes. Fortín combina con todo.
Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. A partir del jueves 16 de julio, contamos con 10% de descuento en los productos Acrylex en Nova Mayorista. Productos escolares, de oficina, juguetes a precios increíbles. Resmas Cosmos a partir de 6 cajas con los mejores precios del mercado. Oficio 22.400, A4 19.600, carta 18.900 guaraníes. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram como Nova Mayorista. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Máster Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289000. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar la explosión de los sabores de los chorizos Ochi? No esperes más. Donde hay Ochi, hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picante, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi, hay fiesta. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes de 2 unidades. Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Internet personal con la red de fibra óptica más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Una nueva ilusión albirroja comienza y la esperanza en tiempos difíciles se renueva. Paraguay-Perú, eliminatorias Qatar 2022. Este jueves, 19:30 horas, en el Defensores del Chaco. Paraguay-Perú, relata Bruno Pon. Moreira cruza con la zurda, va Romero. Comentan Federico Aria. ¡Qué golazo de Paraguay! El gol que tanto queríamos gritar, para que la historia empiece como queríamos. Y Daniel Jung. Para un inicio del sueño, aquí en el Defensores del Chaco,
donde Paraguay se hace respetar. Previa desde las 17 horas en Duplex por ABC 730M y ABC TV. Gran despliegue con móviles en puntos estratégicos y seguimiento al bus de la selección nacional. El aliento no estará en el estadio, pero sí en cada rincón del país. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Adelante, albirroja, adelante, peligrosa, ofensiva y veloz. El onceno nativo pujante, ya se escucha el grito de gol. Y más goles el público aclama cuando avanza el team campeón. Albirroja, albirroja proclama, la hinchada bien alto el pendón. Albirroja, albirroja proclama, la hinchada bien alto el pendón. Paraguay, tus hijos son el valor y campeón. Tu equipo es Paraguay, suerte y nada. Estamos de regreso ya palpitando el partido de Paraguay en las eliminatorias. Una gran cobertura estamos preparando con todo el grupo de ABC Cardinal, ABC Color, ABC TV, el digital, el impreso. 19:30 el partido el próximo jueves. Estaremos desde las 17 con una enorme previa. Ya hablamos de la situación de Gatito Fernández, que no viene jugando en el Botafogo, y habrá que ver si no está en condiciones quién va a ser el arquero. Acá casi todos estuvimos coincidiendo de que tendría que ser Anthony Silva. Johnny es el que tuvo la voz incidente. No estoy de acuerdo, Ariel. ¿No estás de acuerdo? No. Y ahí diste tus razones. Sí. Después, ¿y cuál es tu... Nosotros acá con Dani... En el 2019 en la Copa América, ¿él dónde estaba atajando? Ya estaba en Huracán él. Él está en Huracán. Y mira que él fue en el partido contra Argentina. No, ya era Gatito el arquero, ¿verdad? Gatito jugó toda la Copa. Gatito jugó toda la Copa. Gatito. Me estoy confundiendo. No digo nada. Dani y yo la pasada ya estuvimos con Bruno acá armando un equipo. Quiero escuchar el equipo de Johnny y de Juanma. Vos sabés que primero de todo resaltar el trabajo de los compañeros de marketing con la promo. Sí. Ya ahí vemos en nuestras espaldas, muy buena realmente, muy pintorescos los muchachos, bien elegantes, ahí está, la promo de las eliminatorias en el Cardinal Deportivo, y se prepara un gran trabajo para la previa, Dani, a la audiencia, a la teleaudiencia también, porque estamos preparando un duplex interesante. Vamos a conectar ABC Cardinal con ABC TV, con muchos materiales, móviles en vivo, estadísticas, datos, opiniones, todo tipo de información, y así que se prepare la teleaudiencia de ABC TV y la audiencia de ABC Cardinal, que se viene una previa muy, pero muy interesante a través de todas las plataformas de nuestro medio. Y con relación al equipo que planteaba Sí. Ariel, y vos sabés que entré a ver la lista de convocados justamente, porque de entrada no tenemos lateral derecho, natural. Alberto Espínola es el único. Sí. Que hasta aquí no ha tenido experiencia como en la selección paraguaya. Juan Escobar. Lo tenemos a Juan Escobar, que en su equipo está jugando de lateral derecho. Entonces me imagino que va a ir con Anthony Silva, Juan Escobar, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia. El medio campo, él suele utilizar una línea de 3 en ese medio campo de 3 volantes. A mí me da la sensación que por algo lo convoca Gastón Jiménez. Creo que lo va a poner a él. Celso Ortiz jugó siempre. Igual yo no lo pondría. Lo pondría a Gastón Jiménez, Richard Sánchez y a Oscar Romero. Luego Miguel Almirón como una especie de extremo. Por derecha me faltaría. Estoy viendo los nombres y no hay alguien que pueda ocupar. Ángel Romero a lo mejor. Por derecha, y arriba yo lo pongo a Raúl Boy. Bueno, está el equipo de Juanma. ¿Y el tuyo, Johnny? Estoy con... Dame un segundito, Ariel. Sí, ya sí, estoy sí. con los nombres. ¿Vos estás armando tu equipo ahí en el... No. ¿Anotado o qué eso es? Estoy anotando los sorteos que ya hicimos. Ah, ya se hizo. Sí, claro, por sorteo. Ya, ¿y cómo se hizo eso? Y, Rápido. Virtual, papá, sí. O sea que ya están las 6. Sí, dame un segundito y ya estoy con los nombres. Ah, bueno, perfecto. Ah, Johnny está con eso. Estamos regalando 6 accesos. Sería lo mismo, ¿no? Entrada. Solo que entrada virtual para que los amantes de este estilo musical puedan disfrutar
del concierto de Alejandro Fernández. Hoy, 3 de octubre. Ya tenemos, Ariel. A ver, los ganadores. Ganadores. María Rodas. La señora María Rodas. Tengo aquí su correo. Sí. Los compañeros de marketing van a estar enviando el pase correspondiente a la señora María Rodas. Jorge Salinas. También tengo su correo. Juan Pablo González. No es mi pariente. También tengo su correo. Sonia 217. La señorita Sonia con Z. También está su correo. Rodrigo Roa, otro ganador. Y la señorita o la señora Alejandra Lucía Corbalán también gana el pase para acompañar virtualmente a Alejandro Fernández. Este es el potrillo, ¿verdad? El potrillo, sí. El potrillo. Así que estos son los ganadores. Felicidades para todos. Sí. Le paso a Fabio y él se encarga de comunicar a la gente de marketing. Ya cumplimos con Kiera entonces. Sí, señor. Capaz te regala un acceso Kiera y vos disfrutás también de este concierto de la noche, Johnny. Sí, por supuesto. Una noche romántica. Yo soy más vicentista, pero acompaño también al señor Alejandro. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, Johnny. Cumplido entonces. Bueno, vamos a hablar de la selección. Nos faltaba el equipo de Johnny. Hasta ahora, bueno, es difícil también ambientar en un momento tantas cosas que pasamos los últimos días, decir que ya hay olor a selección o olor a eliminatoria. Seguramente va a ir... Pero no, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Ya? Claro, pues fíjate, Ariel, si no se definió el campeonato. Ahí lo que iba a ser complicado. Sí, o sea, sí. ¿Se acuerdan cuando se iba a dar ese... ¿Qué día era? Super jueves, super martes, que jugaban Cerro Guaraní y Olimpia Libertad, y era, ya si vamos a tener un torneo de 4 equipos, Libertad Guaraní, el último partido, decía, Libertad Guaraní van a jugar, te cuidan, ya va a estar todo terminado. De hecho, no sé por qué... El último partido del Claro, de hecho, no sé por qué no se aplicó la simultaneidad allí, porque debía aplicarse, porque si son tan reglamentaristas, se define el vicecampeonato. Y allí habrá que ver, pero fíjate que si Olimpia gana contra Guaireña, que además va a tener un arquero, hablando de tercer arquero, fíjate que Guaireña tenía potestad para postergar el partido. Pero ya están todos en el modo de... Bueno, que querés cerrar lo más rápido posible. Y si Olimpia le gana a Guaireña, ese partido de Libertad Guaraní ya no tiene validez para el vicecampeonato. Entonces, ahí sí, mira, Ariel, si esta fecha 22 se definía el título. Cerro, Olimpia, Libertad Guaraní. Ahí sí va a ser complicado decir, che, vamos a meternos en el... No, espera, va a haber campeonato. No, el campeonato se definió el sábado pasado. Yo creo que el tema, fíjate que se tardó para entrar en modo eliminatoria por lo que ocurrió el lunes con lo de la FIFA. Y el caso de Marco Trovato. Pero después ya era todo. Y ahora... y el mejor ejemplo es... ya que la gente ve mucho el tema de los canales internacionales o el consumo a través de las redes, en Europa todavía hay liga, pero ahora ya, especialmente en países como Argentina, donde no tienen liga, o Venezuela, ellos ya están. La vez pasada cuando vimos el escándalo de Bolivia, que tiene a un presidente que reconoce la federación y a otro presidente que reconoce el gobierno, y que sacaron a sus jugadores, creo que del Oriente Petrolero. Estamos ya en modo eliminatorio. La vez pasada cuando le veía a Néstor Pitana, de gran arbitraje en el Olimpia. ¿Hace cuánto? ¿Hace 2 semanas que está en el país? Él está porque pitó Guaraní Palmeiras y va a pitar Paraguay-Perú. Nuestro grupo de representantes en Uruguay está hace rato. Méndez y compañía. Entonces, yo creo que ya estamos, ya estamos. O sea, hubiese sido, entre comillas, peor para los intereses de la selección si el torneo... Ahora se jugaba. Oye, estaríamos hablando, mirá, si tiene chance el equipo de Arce, el equipo de Garnero, el equipo de... Bueno, Andrés, a Ramón le costó el puesto también, lo de Gustavo Costa. Sí. Está ahí. Y bueno, un torneo que se va mañana. Y si venimos para atrás y nos vamos allá por abril, mayo, dentro de todo tuvo un desarrollo... No digo normal, ¿verdad? Pero por la situación, pero que se pudo desarrollar y terminar. Es que dentro de lo que se puede hablar de una nueva normalidad, fue bastante normal. Fíjate que solo el partido de Cerro Nacional tuvo en jaque. Claro. Y después lo del 12 de octubre, que fue el arranque, ¿verdad?
Hubo un partido que pasó que se jugó a la mañana. Sí, 12 de octubre. Sí, por los 35 falsos positivos. ¿Se acuerdan? No. Es que salió un positivo, en 12 volvieron a hacer las pruebas, pero como ya no había tiempo, pasaron a la mañana. Claro, porque el único caso de rebrote, bueno, el único caso interclub fue lo de Nacional. Porque después tuvimos... Que fue el masivo. Claro, porque hasta ahora cuántos casos tuvimos de... Se detectó uno, se volvió... Por ejemplo, Libertad hace poco, después de lo de Boca, tuvo un positivo. Sí. Se hizo el retest y todos salieron negativos. Entonces, dentro de todo ha funcionado. Por eso citaba lo de Guaireña. Guaireña tenía la posibilidad de acogerse a la tercera postergación, porque justo le tocó los 2 arqueros, que es lo que prevé el reglamento. El reglamento dice más de 6 o que te toquen 2 arqueros. Le tocó 2 arqueros, pero al ser fecha 22, o sea, para dimensionar, imagínense el nivel, haciendo el paralelismo hace rato cuando analizábamos la jugada de Marcos Cáceres. Imagínense si esa jugada en el minuto 90 definía un título. Imagínense la decisión de Guaireña si Olimpia estaba en la lucha del campeonato. O sea, en esto donde los rivales directos son los más pendientes, no del rival físicamente, sino que se enfrenta. Del rival. Claro, o sea, supongamos que Olimpia estaba empatado o puntero del campeonato. Guaireña tiene 2 positivos de arqueros. Y Guaireña dice, no, tranquilo, vamos a jugar con el tercer arquero. Se armó un escándalo. Por eso te digo. Y con el penal, se armó un escándalo también de... O sea, pero ahí... Íbamos llamándole a Elizondo. Pero me parece que no iba a ser Julio al árbitro. Pero voy nomás a lo que hace rato vos planteabas, Ariel, con el tema de la normalidad. O sea, dentro de todo, se está sacando con normalidad. Y muchas veces, por eso, cuando todo está frío, es importante explicar desde el lado racional. Porque cuando se incendia todo, lo racional pareciera ser que es un grito en el desierto. Entonces, fíjate, a mí me viene a la cabeza lo del clásico. Si se definía el partido con el penal que erró Churín, se estaría hablando si fue o no fue penal. Si se hubiera armado una trifulca después de la provocación de Aguilar con Churín, o en el festejo de Churín, no se estaría hablando que bien manejaste, Ever, el partido. Por eso aquella vez le dije, tuviste mucha suerte por el desenlace de las jugadas polémicas, porque el penal termina siendo una anécdota ya que erró, y después porque los jugadores se comportaron. Aquino también dijo, yo porque voy a ser más papista que el Papa si los jugadores se están comportando. Por eso destacamos, Daniel, cuando el árbitro maneja una situación. Pero muchas veces cuando los árbitros dicen me ayudaron los jugadores, es cierto, porque si los jugadores se confabulan para complicar un partido, no hay árbitro que te pueda manejar. Reglamento es imposible. Tampoco. O sea, claro, pues si vas a ser reglamentarista, vas a ser el Grenal de la vez pasada, donde 8 expulsados acá, 87 amonestados. Entonces, por eso citaba lo de Guaireña. Esto de Guaireña Olimpia pasa totalmente desapercibido. ¿Por qué? Porque se liquidó el torneo. Y a lo que vos decías, tuvimos entonces 2 partidos postergados de un torneo que se reanudó con la fecha 9. Tuvimos 14 fechas. Hacer la multiplicación por 6 partidos. Tuvimos 84 partidos. O sea, tuvimos 80 partidos, hoy 2, mañana 2, donde tuvimos 2 postergaciones nomás. Y dentro de todo no tuvimos el temor que era, mira, juega un equipo tipo el escándalo de Boca Libertad. Juega un equipo que viene con el cartelito COVID-19, le contagió al rival porque hubo una marcación. No tuvimos ningún caso de eso. La única mancha, lo de Nacional, con el tema del rebrote. ¿Cómo cambió todo y la dinámica de esto? Porque lo primero que decíamos, ¿qué va a pasar si aparece un positivo? ¿Qué hacer? Después fueron apareciendo los positivos y en los últimos tiempos aparecían unos positivos y parecía ya algo normal, que no es que se venía el mundo abajo, sino que era todo manejable. Tenemos que hacer la última pausa, Malú que presiona, y ya volvemos enseguida a la parte final del calendario deportivo. Antes un ratito, un saludo para los muchachos del futbolito que siempre están en la pendiente de la programación, aparato todo y compañía, así que un saludo grande para ellos. Vamos a la pausa. Una nueva ilusión albirroja comienza y la esperanza en tiempos difíciles se renueva. Paraguay-Perú, eliminatorias Qatar 2022. Este jueves, 19:30 horas, en el Defensores del Chaco. Paraguay-Perú.
relata Bruno Pon. Moreira cruza con la zurda. Va Romero. Comentan Federico Arias. ¡Qué golazo de Paraguay! El gol que tanto queríamos gritar. Para que la historia empiece como queríamos. Y Daniel Jung. Para un inicio del sueño aquí en el Defensores del Chaco, donde Paraguay se hace respetar. Previa desde las 17 horas en Duplex por ABC 730M y ABC TV. Gran despliegue con móviles en puntos estratégicos y seguimiento al bus de la selección nacional. El aliento no estará en el estadio, pero sí en cada rincón del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Llegó el Shopping Day hasta el 4 de octubre y en el Mariscal te preparamos la gran feria de pasillos para que disfrutes de los descuentos mientras recorres el shopping y encontrás todos los locales adheridos. Además, con tus tarjetas de crédito contás con cuotas sin intereses y por tus compras del día podés llevarte un regalo directo del Club M. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Las cubiertas Exbri son sinónimos de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Vuelve el fútbol y el aliento del hincha vuelve con más fuerza. Vuelve el fútbol y vuelve el sentimiento que no se puede explicar. Viví toda la pasión de la Copa de Primera en exclusivo por Tigo Sport. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 Leones, etiqueta negra. 3 Leones, rey de cañas. En Dipio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. De Logape, Jare Ganata Catuete. Quiero contarles que Visión Banco presentó a Vivi, tu nueva asistente virtual. Ella va a responder todas las consultas que tengas en tiempo real ingresando a la web www.visionbanco.com. Cuando ingreses a la web vas a ver una ventanita de chat donde fácilmente vas a poder hacer tus consultas a Vivi, estés donde estés. Porque en Visión Banco vos estás primero. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, bareté, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pirebaí. Son 1000 cosas a la vez, todas son cuña guapa. Por eso, Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Aprovecha la promo que Asisa tiene con el Banco Familiar. Ven y junto a los expertos en Chevrolet y llévate tu 0 kilómetro al mejor precio. No dejes pasar esta oportunidad. Visítalos en Asunción y en Santa Rita. Seguinos en nuestras redes sociales o ingresa ahora mismo a www.asisa.com.py. Promoción válida hasta agotar stock. En Asismed centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar para prevenir la propagación del virus COVID-19. Evita salir de tu casa innecesariamente. Hace las gestiones mediante las vías que habilitamos para tu comodidad y seguridad. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario, reservar turnos de consulta, tramitar visaciones y coberturas. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Y Ropar, ahora somos importadores de Astrozazin de la Argentina de Anglo
artículos, plancholas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par en 3 direcciones. Capiatá, Lambaré y Casa Central. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia. Teléfono 220-894. Cuando el único camino es dar un gran salto, solo algunos avanzan. Lasca es el único laboratorio en Paraguay produciendo productos biotecnológicos. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Compartir hace bien, por eso Lactolanda te invita a compartir su sabor en todo momento. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que Roque Santa Cruz prefiere y comparte siempre. Lactolanda, la salud de cada día. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Están los influencers que comparten todo lo que comen, visten o hacen. Los influencers son los que te entretienen con las mejores series, pelis y programas en vivo desde cualquier dispositivo y a cualquier hora con Flow. Descubrí Flow y convertite en un influencer. Vos también por solamente 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al teléfono 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. La Gran Feria de Pasillos te ofrece descuentos en los locales adheridos hasta el 4 de octubre. Además, cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito y regalos directos. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados. Albóndigas, arrollados, brochetas de corazoncito, brochetas de media ala, filetes de pechuga, muslitos de ala, muslos sin piel y patitas. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Viví todo el fútbol por Tigo Sports. No te pierdas ninguna fecha de la Copa de Primera y contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. De Sohuepio, tranquilo, che socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Pitanderogape, Jare Ganata Catuete. Con borrón y cuenta nueva, cuotiza tus deudas de tarjetas de crédito de Visión Banco, abonando cuotas desde tan solo 33.000 guaraníes por millón y con un plazo de hasta 48 meses. El proceso lo realizas desde donde estás. Informate más en bases y condiciones www.visionbanco.com. En Visión Banco vos estás primero. En Asismed estamos más cerca que nunca y por eso ponemos a tu alcance la prestación del médico online. Es un servicio que te permite hablar con un médico estés donde estés. Comunicate vía WhatsApp o llamada al 021-288-7000 de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Las llamadas fuera de este horario son agendadas para posterior comunicación de los médicos. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Cuando parece que alcanzaste la cima, siempre hay un nuevo desafío por delante. Lasca, innovando con productos para terapias naturales. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Con exclusivos planes tenés acceso a la mejor cobertura médica del país, con una atención de primer nivel y un plantel con más de 700 especialistas que te esperan en nuestros sanatorios y centros médicos del Grupo San Roque. Además, tenés a disposición el nuevo Centro Médico La Costa Lynch para ofrecer una mejor atención. Asismed toda la vida. Bajo la tecnología IQF, Individual Quick Freezing o congelación
alimentación rápida de manera individual. Este sistema garantiza que las presas no se peguen entre sí, con un práctico cierre-sib que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos y tiritas de pechuga, patitas, caderitas, alitas y muslitos de ala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Adelante, albirroja, adelante, peligrosa, ofensiva y veloz, el onceno nativo pujante, ya se escucha el grito de gol, y más goles el público aclama, cuando avanza el team campeón, albirroja, albirroja proclama. Estamos llegando de a poco a la parte final de esta entrega del Super Sábado a través del Cardinal Deportivo. ¿Vos diste tu equipo, Juni? ¿Me parece que no? No, pero aquí tengo. A ver. Tengo aquí el equipo, mi equipo, Gatito o Anthony Silva. Sí. ¿Al final? No, es que va a ser uno de los dos. No, pero ahí volvemos al tema del que vos querés y el que vos creés. Y Gatito. Escobar, Gómez, Alonso y Arzamendia. Juan Escobar, Gustavo Gómez, Alonso y Arzamendia, porque Valbuena está suspendido. Él fue expulsado ante Brasil, Copa América, entonces está fuera del primer partido. Medio campo, Sánchez, Villasanti y Gastón Jiménez. Gastón Jiménez zurdo, puede jugar por izquierda en esa línea de 3. Por derecha lo ponga Romero, Oscar, Almirón y Darío Lescano. Un 4-3-2-1. Buen equipo. No hay mucha diferencia del equipo que, bueno, eso implica que hay una base entonces ya, ¿no? Claro. Hay una base que encontró una columna vertebral Berizzo, entre Copa América, gira. Creo que vos nomás lo que no le pusiste a Arzamendia, ¿verdad? Porque después... ¿A quién? A Arzamendia. No, yo no le puse. No, por eso. Fíjate un poco que es lo que decía hace rato Juanma, más allá de que no hay uno puro, Escobar es una especie de consenso. Y después la dupla central... Más allá del dato disciplinario que citaba Johnny, yo creo que aunque estuviese habilitado, creo que Junior Alonso se ha ganado ese puesto. Y ¿quién va a discutir a Gustavo Gómez, no? Después lo de la izquierda. Y ojo con el tema del ritmo. Del ritmo, porque yo creo que allí, por ejemplo, también sacan ventaja los jugadores que eran luego de selección, pero que vienen de Cerro. El tema de Villasanti y Arzamendia. Creo que Villasanti está en el equipo de varios, me incluyo. Yo ahí lo había colocado a Cubas junto a Cachorro. Y después me da la sensación de que las variables pasan un poco a algunos. Almirón siendo fijo. Es por una cuestión de gusto, si te gusta más Lescano, Boadilla o hasta Tony. Y luego jugar un poco con quien por la derecha. Que puede ser alguien más puro como un Ángel Romero, o en mi caso yo lo colocaba a Brian Zamudio para que en algún momento sea una cuestión de dos tanques, pero está el equipo y a guardar, porque es un fútbol atípico con lo que va a ocurrir. Usted hace rato veían lo del Orlando City, sí, que anunciaba que ellos van a liberar a los jugadores. Eso marca una tendencia, Dani, una información más importante, porque el Orlando anunció que va a liberar a Gallese y a Méndez de Ecuador. Y uno dice, ¿por qué? Porque ellos entienden que al no tener 5 días de cuarentena cuando vuelvan al estado de la Florida, no hay razón para bloquear. Porque recuerden que hace una semana acá hablábamos de la postura de la Major League Soccer. Entonces, al jugador que nos interesa, que era Pedro Gallesa, que creo que es el titular de Perú, va a estar atajando en el Defensor del Chaco. Sí. A diferencia de lo de Rondón, que tiene más problemas con el tema de su club chino. Entonces, ahora a guardar la buena voluntad y lo que mencionábamos, que el torneo se haya definido con una fecha de antelación, permite que los 5 jugadores de Cerro hayan practicado
durante la semana, porque si no, ellos iban a estar ahí compenetrados para la fecha 22, hace que seguramente será un dato no menor para tener en cuenta. Y lo que deseamos todos, ¿no? El fin de semana, que este fin de semana no haya ningún lesionado. Uno dice, ningún lesionado y ningún positivo. Y positivo. Claro, claro. Y vos me mostrabas hoy... La camiseta. Sí, hoy se lanzó la camiseta, ¿eh? Eres tú Atlético de Madrid, decía yo cuando miraba la camiseta. Igualita. Y, después y estuvo el tema del error del acento, ¿no? Sí, con el tema de la frase. La última letra que nos lleva... Cuando no se debe... A lo mejor le pedimos una remera al señor. No, pueda conseguir una remerita para tiene un diseño similar a la de la Copa América 99. La nueva camiseta. ¿Vos decís? Claro, a la inversa, la franja roja era la al medio y a lo costado era la blanca más. Pero es similar. Y por pero ya no tiene el mapa ese. Claro, ya no tiene el mapa. ¿Sabes qué es lo que le diferencia y me gusta? Por más que diga que es similar a la camiseta de Atlético de Madrid en su momento. Pero vos dijiste eso, vos estás mostrando como si fuera otro. No, me gusta la camiseta, digo nomás. Destaco. Tiene la raya roja, ancha, y una finita al costado. Le deja una raya finita blanca, una raya roja finita, así que está linda la camiseta. Sí, bueno, nos vamos, señores. Dale, señor. Dale. Estamos cerrando el Super Sábado, el Carnaval Deportivo. Johnny, ¿qué hora vuelve? Yo vengo 19:30 al gran partido 12 de octubre General Díaz. Nosotros estamos antes a las 17 para el pequeño River. Sí. Y el señor Chunca tendrá un fin de semana de solaz, de esparcimiento, ¿verdad? ¿Tenés televisión mañana, verdad? Sí. Pero es una horita de taquito. ¿Virtual o presencial? Mañana virtual. Ah, espectacular. Salir de tu casa. Puedes dormir bien, tomar tu café ahí. Y bueno, la gente... He visto tu pinta cuando estuviste virtual con tu short y tu traje. Claro. Y bueno, entonces la gente sabrá cómo voy a estar vestido mañana, ¿verdad? Cuando me vean en la tele. Hasta mañana, hasta el lunes en mi casa. No.